Ha anunciado la señora Agesen que va a subir más la factura de la luz y la va a pagar usted, porque hubo un apagón y hubo costes, y esos costes no los va a pagar el responsable, los va a pagar usted, porque el gobierno no es responsable de nada. Ha publicado Pablo Cambronero el otro día en Twitter, creo que ha sido hoy, en X, lo que hemos decidido gastar como nación, solo en una semana, estamos hablando de 150 millones de euros. Cuando uno ve los conceptos, es asombroso. Uno ve todas estas cosas y ve a la señora Guardiola colocando a una ex líder socialista en sus listas, los concejales del PP han dimitido porque no lo soportan, y ve al señor Rufián, por ejemplo, hablando de los términos del si el fascismo de Ayuso y el separatismo de no sé cuántos, aquí de verdad la fábrica de crear fascistas es... Toda esta movida politiquera que solo saben hablar de sí mismos y venga a gastar, y venga a gastar, y venga a robarle usted dinero, y venga a gastárselo en gilipolleces, y venga a ser incapaces de arreglar problemas de vivienda, problemas de sanidad, problemas de definición nacional, y venga a ser incapaces de hacer que nuestros agricultores vivan de lo suyo y que nuestros trabajadores tengan una industria en la que trabajar, incapaces, y sin embargo venga con el rollo de la politiquería y de que si tú eres un fascista y que si Franco dijo tal. Ya está bien. Ya está bien. O sea, no hay ningún país que pueda vivir así. En España hay muchos episodios históricos en los que los políticos se meten en sus propios huertos de tal forma que la gente no los coge y los mete en la guillotina como hacen en otros lugares. Aquí la gente directamente pasa del asunto. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la Primera República, que se proclamó porque el resto del país, que era la mayoría, directamente no entró en el juego. A ellos den. Y les dieron, se dieron a sí mismos durante una larga temporada. Esto ha pasado varias veces. Pero eso tiene un límite. Yo creo que eso está bien, es indicio de una sociedad sana, que es capaz de vivir al margen de sus políticos, pero todo tiene un límite. Porque hay un momento en el que esta politiquería permanente, esta trapacería continua, las bragas de Jessica, yo que todas estas historias, terminan lesionando objetivamente a los naturales de un país y al propio país como proyecto de futuro y de presente. Y este es ese momento. Estamos en una situación en la que tenemos una generación más joven que literalmente no tiene expectativas. Las que tiene es compartir casa, trabajo precario, da igual lo que estudien porque eso tampoco sirve ya para nada, y como país sencillamente la desaparición. ¿Y qué vas a hacer? Ir al Congreso a dar un discurso, ¿para luego qué? Hay que salir de aquí como sea, pero esto es sencillamente insostenible. Se están cargando algo peor que la Constitución o que la unidad nacional. Se están cargando las ganas de seguir existiendo de una nación entera, que es España. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Aquí estamos dispuestos a que no pase. Así que si quiere usted buscar un lugar desde el que resistir, esta es su casa. 21:48, 20:48 en Canarias. Lo primero, abrazo enorme a todos los que ayer estuvisteis en Oviedo con nosotros en la Cámara de Comercio haciendo el gato, a todos los que pudisteis entrar y a todos los que no, porque hubo gente que se quedó fuera. ¿Qué se le va a hacer? La Cámara de Comercio no es elástica, pero de verdad, muchísimas gracias, lo pasamos fenomenal, fue una maravilla poder encontrarnos con todos vosotros y de forma muy particular con todos, que son muchísimos, los que en Asturias sois del Club de Amigos, que es el combustible fundamental para esa trinchera desde la que resistir. Así que de verdad, gracias mil y por supuesto que volveremos. ¿Y esta noche qué? Pues después de que María Jesús Montero ya ha dicho que bueno, que Pedro Sánchez pues no conocía a Valosco igual que se conoce un vecino, pues cualquier cosa puede pasar. De momento titulares. Bueno, que el juez pide al PSOE todos los pagos en metálico. El PSOE había preguntado que si eran los pagos en metálico todos o solo los que afectan a las personas tal, y el juez ha dicho no, todos. ¡Ey! Algo está oliendo el juez ahí. Y por supuesto también los pagos a Pedro Sánchez. Vamos a hablar de ayuntamientos. Hombre, sabe usted que ha habido varias rupturas de gobiernos municipales, Vox, PP, y por una razón muy concreta, han sido fundamentalmente las tasas de basuras, el tasazo, como se le ha llamado. Bueno, es un ejemplo, pero me parece que es muy importante, primero, para saber lo que realmente está ocurriendo en España. Luego, para desarmar ese discurso oficial de que es que esto es que lo manda Europa.
¿Estás obligado a mantenerte en un gobierno si no estás de acuerdo con lo que ese gobierno hace solo por amor al cargo? Yo sé que después de tantos años de partitocracia parece un poco inverosímil, pero hay gente que está dispuesta a romper, sí, y hoy tendremos aquí en El Gato a dos de ellos. En el plano internacional, escalada de Estados Unidos contra el régimen venezolano, ya hemos llegado al hijos de Pi. A partir de, bueno, ¿qué puede pasar? Pues es muy difícil saber lo que puede pasar. En Estados Unidos saben perfectamente que el régimen venezolano es un régimen preparado para la defensa del régimen, es decir, para la guerra civil, y que una intervención mal medida puede ser una auténtica catástrofe. Da la impresión de que todo está apuntando a forzar una suerte de salida, digamos, traumática dentro del propio régimen, para poder empezar a trabajar. No lo sabemos, en todo caso contaremos la última hora. Y vamos a hablar de Navidad, hombre, porque, vamos a ver, o sea, yo tengo el mayor de los respetos por el reno, que me parece un animal maravilloso, en fin, pero en Navidad no celebras que nace un reno. Claro, el otro día donde estábamos habían puesto un Belén de gnomos. Bueno, no me toque las narices. O sea, la Navidad celebra lo que celebra, en el contexto de una civilización que es cristiana. Incluso si hay mucha gente, parece que cada vez más, que dice que no creen. Bueno, esto habría que verlo, pero en fin, vamos a ver. En Castilla-La Mancha acaban de quitar las vacaciones de Navidad, pero no han quitado las vacaciones, han quitado lo de Navidad, han puesto vacaciones trimestrales. Se puede ser hortera y luego García Paje. Una Navidad sin Dios es una horterada, sencillamente. ¿Por qué se está retirando? ¿Y cómo volver a colocarlo? Hablaremos de eso también en El Gato al Agua hoy. Y más cosas, porque está cayendo la corrupción en la Unión Europea, por ejemplo. Pero bueno, de todo eso hablaremos un poquito más adelante, porque ahora querríamos empezar precisamente con ese asunto que contábamos de la ruptura de gobiernos municipales. Vamos a ver, yo sé que para la inmensa mayoría de la derecha social española, sobre todo de 35 años para arriba, o sea, para más mayores, lo que hay que hacer es unirse para echar a Sánchez. Vale, claro que hay que echar a Sánchez. Eso está bien, pero habrá que ponerse de acuerdo en qué hacer después, ¿no? Claro. Por otra parte, el que tú tengas que estar de acuerdo con eso no significa necesariamente que si has llegado a un pacto tengas que mantenerlo a pesar de que el hermano mayor del pacto hace cosas que a ti no te gustan. Que la política también consiste fundamentalmente en dar respuesta, en ser responsable de tus convicciones, ¿no? Bueno, ha habido varios municipios, y algunos muy notables, en los que había gobiernos municipales de coalición Partido Popular-Vox que han funcionado bien y que se han roto. Se han roto fundamentalmente por medidas de aumentos de impuestos por las que Vox no ha querido pasar. Habría que saber las razones. ¿Es simplemente para quedar bien con tu electorado? Podría ser. Habría que ver las razones. ¿Es simplemente porque no estás dispuesto a hacer ahora algo que mañana vas a tener que decir que no quieres hacer, como le pasa, por ejemplo, a Martínez Almeida en Madrid? Bueno, la política consiste en eso. Y creo que era importante traer hoy, esta noche, aquí al Gato al Agua, a dos concejales, por otra parte, buenos amigos del programa, que están en esta situación, en dos lugares muy diferentes, en Binéfar, en Huesca, y en Burriana, en Castellón. Y a los concejales que se han marchado y han dicho, mi conciencia no vale un cargo público, o mejor dicho, vale más que un cargo público, los tenemos aquí. ¿Qué tal, Beatriz Olivar? Pues muy buenas noches, bien, ¿cómo estás? Muy honrada de estar por aquí. Concejal, concejal en el Ayuntamiento de Binéfar. Sigo en la oposición. Claro, concejal de Cultura hasta hace relativamente poco. Y de Deportes también. Y de Deportes. Bueno, pues yo encantadísima de estar contigo en esta casa, en la trinchera de la Resistencia, y como bien has dicho, pues nuestra dignidad no vale un sillón, así que nada. ¿Por qué rompisteis vosotros el gobierno municipal? Bueno, el gobierno municipal no vino roto por nosotros, sino por la alcaldesa del PP, que en una llamada matutina me dijo que como premio, ¿no?, por no apoyar ese tasazo del 50% de las basuras, pues que veía inviable que siguiésemos formando parte del equipo de gobierno, lo cual que, pues bueno, pues efectivamente, si tú no quieres, yo tampoco, y no me desdigo de lo que ya se ha dicho. Es inasumible que al ciudadano se le castigue de esta manera cuando ya
has subido un 30% el año anterior las basuras, ahora lo subes un 50%, no hay unos informes minuciosos y pormenorizados que digan que tiene que ser ese porcentaje y no otro, y nosotros estamos aquí. Binefar es una ciudad de más de 10.000 habitantes, una ciudad relativamente pequeña, y esta concejal lo que quiere ir es por la calle con la cabeza alta. Y si ellos la quieren agachar, o vete tú a saber por qué tienen que hacer este tipo de trapacerías con las basuras, porque ellos ya tienen un precedente, ¿no? Pues ellos sabrán. Por nuestra parte, conciencia tranquila. Esto ha sido en Binefar, en Huesca. ¿Otro lugar donde ha pasado algo semejante? En Burriana, Castellón. Jesús Albiol, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Además ya repites en este escenario, es la tercera vez, si no me equivoco, con lo cual muy Sí, bien. Esta vez en la oposición. Esta vez en la oposición, efectivamente. En Burriana, ¿cuál ha sido la situación? Pues en Burriana muy parecida a la de Binefar. Nosotros le planteamos al alcalde que era el momento de decir basta a seguir subiendo los impuestos y las tasas a los vecinos. Y ante esa posición de Vox inamovible, pues el alcalde decidió echarnos del gobierno. Tú eres concejal de Cultura también. Allí. También, sí. ¿En qué consiste exactamente la subida? ¿En Burriana ha sido solo las basuras o era más amplio el repertorio? Mira, en Burriana el año pasado conseguimos, hicimos una propuesta, porque la subida de la tasa de basuras ya viene también del año pasado. La diferencia este año respecto al anterior es que a partir de este año la ley te obliga a que el vecino en la tasa pague el 100% del servicio. Las tasas, hasta este tasazo, era un servicio, o sea, un tributo que se cobra por un servicio que prestas, pero nunca podías cobrar más en la tasa de lo que costaba el servicio. Ahora lo que se dice con la ley del 7/2022 es que se tiene que cobrar en la tasa el coste total del servicio. Entonces eso cambia la película. Es como si pagaras un impuesto aparte. Tú ya pagas tus impuestos y además otro que va a ser solo para Antes el ayuntamiento, la administración municipal, podía asumir parte del coste de ese servicio y por tanto no se le repercutía todo al vecino. Ahora se le tiene que repercutir todo al vecino. Aquí lo divertido, lo paradójico, que divertido no tiene nada, entiéndeme la ironía, es que el Partido Popular en los ayuntamientos se ponga a lloriquear diciendo es que Pedro Sánchez no, pajarito, es que esto viene de Europa. Es que esta iniciativa la promueve el Partido Popular en Europa con un abanico muy amplio de distintas posibilidades y sabías que podía pasar esto en España. Lo promueven ellos, lo aprueba Partido Popular y Partido Socialista en Europa y después cuando esto se tiene que transponer al ordenamiento jurídico español, que es nuestro marco normativo, nuestras reglas de juego, Pedro Sánchez propone una ley y el Partido Popular se abstiene y además de abstenerse es que no presenta ninguna enmienda. Las enmiendas son, oye, que esto no me parece bien, lo quiero cambiar. Nada, no hace nada, se pone de perfil como casi siempre. Solo Vox votó en contra y ahora en los ayuntamientos el Partido Popular ¿qué hace? Quejarse, hombre. Vale, ¿y por qué en Bruselas les da por subirnos las basuras? Quiero decir, ¿a cuento de qué? Bueno, ¿Qué pues tiene que decidir Bruselas sobre esto? ¿Es que ¿en nombre de qué? ¿De la ecología o qué? Del fanatismo climático, por supuesto, sí. Que es lo que nos arrolla en todas las instituciones, incluso en las más pequeñas y las locales. Cuando mucha gente piensa que se votan a las personas, ¿no? Pero efectivamente, y a la vista está que las directrices, tanto de fanatismo climático como en fin, a otros niveles ideológicos, pues también se desarrollan en los ayuntamientos y esto... Pero pues, ¿qué tiene que ver que tú estés muy preocupado por los residuos, que yo lo estoy, por supuesto, con que le tenga que subir a la gente los impuestos? Pues no lo sé, habrá que preguntarle a la señora del PP. Bueno. O sea, ya nosotros llevamos una moción al ayuntamiento diciendo, bueno, vale, la tasa hay que pagarla de esta manera, pero ¿por qué no vamos a intentar bonificar otros impuestos? ¿Se van a recoger de otra forma los residuos ahora? Y quiero decir, con máquinas que cuestan mucho dinero o algo. Bueno, en el caso de Binefar es que lo que son los residuos urbanos eran, la competencia era de la comarca. Entonces, la comarca se implantó un sistema de residuos que se llama puerta a puerta, en el que finalmente Binefar, y gracias a Vox, porque hicimos la labor que no hizo el ayuntamiento de informar a los ciudadanos puerta a puerta, que no hizo el PP, cuando ellos sí que querían ponerlo, pero finalmente... ¿Qué consiste el sistema puerta a puerta? El sistema de residuos puerta a puerta consiste en que a ti te dan 3 cubitos y te dicen, José Javier, lunes, miércoles y viernes la orgánica, pero no cuando quieras, la bajas, la pones en la calle o en un ganchito. Sí, eso ocurre en muchos municipios. Eso es. Entonces, claro, nosotros vimos inviable eso. El PP lo empezó a estudiar e implementar, pero cuando nosotros empezamos a decirle a la gente lo que se le venía encima, recogiendo firmas y tal, pues al final se echaron para detrás. Esta era la situación anterior. ¿Eh? Esta era la situación anterior. Sí. ¿No?
La de esa subida del 30% que Eso me es, contabas eso antes. es, eso es, eso es. Pues eso es donde yo voy. ¿Para qué vuelves a subirlo? Entonces no los entiendo, no los Ya. entiendo. Sí. Quiero decir que, Jesús, si tuviera una justificación técnica del tipo, es que ahora necesito camiones que según tú metes la basura, seleccione orgánico y no inorgánico y eso me cuesta mucho dinero. Bueno, pero que eso no lo he visto en ningún lado. En Madrid tampoco. Responde a lo que he dicho antes, que es que el año pasado te permitían que la Administración asumiera parte del coste de ese servicio y este año ya no. Entonces, por eso este año ha subido más, porque este año ya se tiene que repercutir todo el coste del servicio al ciudadano, gracias a una ley que efectivamente se aprobó en el Congreso por Pedro Sánchez, pero es que hay que recordar todos los días que viene de Europa, donde lo acuerdan el Partido Popular y el Partido Socialista, y el PP aquí en España se abstiene. Y tú decías, ¿y Europa qué pinta en todo esto? Bueno, Europa es que yo creo que le hemos dado demasiada palabra y demasiado voto a la hora de decidir sobre estados soberanos, sobre naciones soberanas. Y tenemos que volver a una Europa de naciones soberanas. ¿Qué pasa? Esto viene de la histeria climática. Que la histeria climática culpa al hombre de todos los supuestos desastres. Menos al alcalde. A todos los hombres menos al alcalde. Bueno, ¿no? Pero, si sube los impuestos. No, escucha, a todos los hombres que pagan impuestos, porque bien, al final siempre recae sobre el mismo. Entonces, el hombre es el culpable de todos los males. Entonces, ¿qué esta ley de residuos qué hace? Penalizar, en teoría, al que más contamina. Y entonces el que más contamina, más paga. Eso es, pero luego esto ha sido un desastre. Porque ¿cómo controlas tú eso? ¿Tú cómo sabes quién contamina más y contamina menos? Me interesaba entrar un poco en detalle, primero, porque eso usted lo está pagando también y tiene que saber por qué, de dónde viene. Y dos, porque es un perfecto ejemplo de la política concreta de todos los días. Y ahora la pregunta es, ¿y en vuestras ciudades los vecinos que os han votado o que han votado al PP, en fin, qué os dicen por una ruptura del frente antisanchista? Bueno, una de las cosas fundamentales que nos llegan, pues nosotros hemos realizado hace poco una mesa informativa para explicar nuestra posición, para que los ciudadanos lo entiendan, pues es que ellos pues están de acuerdo en que nosotros no hayamos votado favorablemente a favor de esta tasa, porque efectivamente la asfixia fiscal de todos los ciudadanos, no solo en Minefa, sino a nivel generalizado en toda España, pues es acuciante. Entonces, pues nos han mostrado su apoyo. Y por otro lado sí que ha habido pues quien pues nos ha animado a que por favor nos rompamos con el PP, que nos tenemos que unir para lo que dices, Pedro Sánchez, y es lo que yo les he intentado. Si fuera para echar el cubo de la basura en Minefa, todavía valdría la pena pagar la tasa, pero eso es, pero no es posible, me temo. Entonces yo lo que he dicho es un poco lo que has antes dicho tú, que es que no vale a cualquier precio echar al Partido Socialista de todas las instituciones o permitir que no vuelva, si tenemos que pasar por el aro de unas políticas que de verdad pues es que parecen no, son socialistas al fin y a la postre, porque si no estamos parando de subir impuestos, ¿qué es esto? La gran estafa del PP, en la que nosotros no vamos a colaborar. ¿Y en Burriana la situación es semejante? Pues en Burriana aquí lo que ha pasado es los vecinos se han quedado con el primer mensaje que se ha lanzado, que es el del Partido Popular, que bueno, pues tienen todos los medios, y ahí en un principio nos ganaron la batalla en la comunicación. El alcalde trasladó la idea de que nos echaba porque incumplíamos nosotros el pacto de gobierno, diciendo que habíamos votado en contra de una bajada de impuestos. ¿Por qué? Porque metiendo en la misma ordenanza, bueno, en el mismo punto del orden del día donde se votaba una subida del 6% de la tasa de basuras, una bajada del 2% del IBI, decía que Vox se había opuesto a bajar el IBI y, por tanto, que no éramos un socio fiable y nos echaba. La realidad es que tenemos un acumulado desde el año pasado de una subida del 33% de la tasa de basuras y una bajada del IBI de un 4,4%, que es una bajada ridícula, ínfima, y que para nada hace lo que nosotros habíamos pedido, que es compensar la subida de las basuras con una bajada del IBI en la misma cantidad. Entonces, al final, los vecinos compraron el primer discurso del Partido Popular, pero a Vox nos conocen de 6 años que estamos allí y saben que Vox no estamos locos. Entonces, si Vox ha votado en contra, no me cuadra lo que dice el Partido Popular. Lo van a ver cuando vayan a pagar los tributos el año que viene. Pero los comercios ya lo están viendo. ¿Sabes en qué?
los comercios, para ser beneficiarios de la bonificación que tienen en la tasa de basuras, tienen que contratar una empresa que certifique que efectivamente están reciclando. Entonces, tú para beneficiarte de una bonificación te tienes que gastar ese dinero en una empresa. Por favor, ¿esto qué tomadura de pelo es? Pues eso, Partido Popular, Partido Socialista. Bienvenidos. Esta es la política de todos los días y me parece que es importante ponerla encima de la mesa cuando tantas veces se comenta lo de ¿sabes que tienen que entenderse y tal? Pues, por supuesto, tienes que entenderte para algunas cosas, pero hay otras en las que es mejor que no se entiendan. Porque alguien tiene que defender, por ejemplo, a ese señor de la tienda, ¿verdad? Que para poder obtener una bonificación tiene que gastarse lo mismo en pagar una empresa que certifique que está reciclando. Y ahora, rápidamente, para terminar, ¿y ahora qué? Es decir, en vuestros respectivos municipios, política de oposición simplemente, habéis dejado el cargo de la concejalía. Eso es, la señora Patricia Rivera ha decidido que la concejalía está mejor en manos del PP, tanto las que yo llevaba como la de mi compañero, y bueno, pues desde aquí mucha suerte, que la va a necesitar. Nosotros nos vamos a la oposición, denunciaremos todo lo que consideremos que los ciudadanos tienen que saber. Como ha dicho Jesús, ellos tienen todos los medios, nosotros pues haremos vídeos y bueno, y supongo que ya tienen un socio que es la Chunta Aragonesista, a la cual ya están dorándole un poco la píldora. Es lo que te iba a decir, porque ellos necesitarán otro socio. Claro, pero ya está. Nosotros, como ha dicho muy bien Jesús, nosotros somos el freno que hace que el PP no se desvíe de la senda, pero en cuanto Vox no está, celebraciones por todo lo alto del 25N, como hemos visto este año, que han sido brutales, vamos, también recientemente se ha aprobado en el Pleno una moción de la Chunta Aragonesista para que se quiten todas las placas de memoria democrática de las viviendas de Franco, tal, y las calles, y eso es lo más urgente que tiene Binefar ahora. No es que limpien las calles, no es que bajes los impuestos a los ciudadanos, no, lo más urgente es quitar las placas franquistas. En eso el PP ha votado religiosamente y con el dedito bien alto, porque quieren mantener a su socio, que yo ya hago spoiler, va a ser la extrema izquierda, va a ser el socio del PP, porque quieren aprobar los presupuestos, porque supongo que habrá algo que a Vox no le gustará. Entonces ya se han atado. Así que nada, veremos. ¿Y en Burriana cuál va a ser el socio de...? ¿Ahora qué? Ahora presupuestos. Ahora presupuestos. Vox, o sea, el Partido Popular, a Vox nos ha soportado en el gobierno, Javier. Ahora nos va a tener que sufrir en la oposición. Ahora vienen los presupuestos. En Burriana, yo te hablo de lo que conozco, ya están diciendo que van a prorrogar los presupuestos porque la oposición no se los vamos a apoyar. No, hombre, tendrás que sentarte conmigo, negociar. Nos hemos sentado 2 veces y nos han presentado una auténtica basura de propuesta que ni estaba trabajada, reconocido por el concejal de Hacienda. Entonces, lo primero, tómate en serio tu trabajo, hazme una propuesta seria y yo luego te plantearé mis condiciones. Y entonces, si es algo sensato, que deje a un lado el endeudamiento, que deje a un lado la subida de impuestos y que deje a un lado todas las políticas progres, ahí estará Vox para apoyar los presupuestos y que den estabilidad. ¿Y si no está Vox, o quién era pinza, por utilizar las palabras de Aznar, quién era pinza con el PP? Pinza la que se les ha ido a ellos. ¿Con quién pinzará? Mira, en Burriana te puedo decir, lo voy a decir, en Burriana el alcalde calculó mal. El alcalde estuvo 2 días pensando si me quitaba a mí la delegación en la Concejalía de Cultura o si nos echaba del gobierno. ¿Por qué? Porque contaba con los 2 concejales de Compromís y la concejal transfuga de Vox. Y con eso tenía mayoría. Con la concejal transfuga se ha quedado. Pero al final los de Compromís han cambiado de idea y no van a acompañar al alcalde. Y ahora se ha quedado en minoría, no puede aprobar nada solo el hombre y va a tener que acordar. Con Compromís y con PSOE, no porque le han dicho al alcalde que se quite la partida de publicidad institucional, el autobombo que él se hace. Con Vox, si hace políticas sensatas y en favor de Burriana de verdad, sin ideología progre, estaremos para apoyar los presupuestos. Señor, pues esto es la política de todos los días en la España de a pie. Es esto. Y uno tiene que saber lo que tiene que defender. Beatriz Oliván, Jesús Albiol, muchísimas gracias a los 2 por estar aquí esta noche en El Gato para contarnos estas cosas que están pasando y que yo, insisto, hay que saber por qué, que esto es lo que se trata en este programa. Nos vamos ahora a Publi y a la vuelta vienen los contertulios, Gabriela Camuñas, Ana Cuartero, José Ramón Ferrandis, y empezamos a repasar la actualidad nacional de la España de otros lugares que no son el pie, lamentablemente. 22-14, 21-14 en Canarias, se marchan Beatriz Oliván, concejal en Binefar, Jesús Albiol, concejal en Burriana, que nos han contado lo que es la política de verdad todos los días. Es que lo que usted vota en las municipales no es a Pedro Sánchez, a Feijóo o a Abascal, es eso.
En fin. Bueno, y entran nuestros contertulios de esta noche. Don José Ramón Ferrandis, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de volver a verte y de estar aquí entre vosotros y con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿qué tal? Pues muy bien, igual que José Ramón, encantada de estar otra vez aquí con vosotros en El Gato y con unos contertulios tan estupendos. Y Gabriela Camuñas, muy buenas noches. Que Buenas estará noches. también encantada de estar con nosotros. Por supuesto. Exacto. No, felicidades, Javier, que hoy es San Francisco Javier. Sí, que señora. hablando de navarros malos, oye, hay navarros... Hay navarros buenos. ¿Sabes? Hay navarros buenísimos, El Navarro, personaje universal. el Navarro por antonomasia, sí, señora. El navarro por antonomasia, exacto. Nosotros nos vamos a marchar enseguida en cuanto esté con Comunidad Solar. Si os parece, lo que hacemos es lo siguiente. Si falla la comunicación, porque la señora Agesen no le ha dado bien a la manivela o lo que sea, vamos a empezar directamente a contar todo lo que tenemos que contar hoy, que es mucho, y en cuanto esté Comunidad Solar, pues entramos. Porque hay que empezar por lo de Venezuela. Tal como se planteaba la cosa anoche, estábamos pendientes en El Gato, en Oviedo, de metemos o no metemos una noticia, un algo, en fin, porque todo pintaba a que iba a hacer Trump, que lo hizo, en fin, una declaración, en fin, subidita. ¿Dónde estamos exactamente? Pues mire, aquí dejo yo lo que se llamaba antes el suspense, porque lo que tenemos ahora mismo es Comunidad Solar. Ignacio Martín, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quieres que te diga la verdad? Consternado a más no poder, porque acabo de ver lo de Agesen y el recibo de la luz. O sea, de verdad, es imparable el asunto este. Bueno, felizmente hay partes del recibo donde sí que se puede ahorrar, que es aquí donde entráis vosotros. Exacto. El recibo de la luz, la factura de la luz es una pesadilla. Es muy difícil de entender y todos los meses recibimos la factura, así hasta el resto de nuestras vidas, porque la energía es algo que no podemos prescindir de ella, ¿no? Y para ello, lo más importante que hay que saber para entender un poco la factura de la luz son tres conceptos clave, ¿no? Uno es el consumo de energía, es decir, el consumo por kilovatios hora, que es lo que consumimos a lo largo del mes. Después está la potencia, que es la capacidad máxima que podemos tener en un domicilio o en una empresa, ¿no? Y dependiendo de la potencia, pues la factura puede subir o bajar. Aquí, si contratamos menos de la potencia que nosotros consumimos, pues hay riesgo de corte de luz. Y si contratamos más potencia de la que consumimos normalmente, mucho más de lo habitual, es normal que sea un poquillo más para evitar estos cortes, pues estamos pagando de más. Y el tercer concepto es el más abstracto, que es cuotas, peajes y costes regulados. Y aquí ya entra muchos costes, ¿no? Sobre todo el más importante, que el último que ha subido en los últimos 3 años más de un 200%, es el coste del peaje, que es el transportar la energía del punto A al punto B. Estos son los tres conceptos clave que hay que entender en la factura de la luz. Y aquí hay un fijo, que es la potencia, pero es un fijo que pones tú, y luego hay otro en el que no puedes intervenir, que es el tercero. Sin embargo, en el primero sí, en el consumo. En el primero sí. Y por otra parte, imagino que si optas por una solución como la de autoconsumo remoto, por ejemplo, eso también repercute en la segunda, en el sentido de que vosotros además calculáis la potencia que te hace falta contratar. Exacto. De hecho, cuando nuestros clientes contratan autoconsumo remoto, antes de iniciar la contratación, hacemos un estudio totalmente gratuito. En ese estudio, nosotros ya calculamos el coste que tienen con su actual comercializadora y nosotros ya detectamos si están pagando de más con la potencia, porque hay un desfase entre lo que consumen y la potencia contratada. Ahí ya nosotros ya les estamos indicando, nuestros asesores les están indicando cuál es la potencia deseada para su domicilio según su consumo, y a partir de ahí la contratación de paneles. ¿Cómo repercute eso en la factura de la luz? Pues eso repercute que el coste, esa parte del coste del consumo de energía, es a coste cero después de hacer la inversión de la compra de los paneles. Y esto puede ser alrededor, más o menos, para hacerse una idea, una factura media de 70 euros podrían equivaler a 3 paneles o 4 paneles y un ahorro al mes de 35 euros. Esos 35 euros parece que no sea mucho, y sobre todo después de una inversión de 5.000 euros más o menos, que pueden ser las 3 o 4 placas,
pero esto a lo largo de los 40 años, que es la vida útil de los paneles, pues estamos hablando de un ahorro, descontando incluso del gasto de los paneles, de 13.000 euros en 40 años, teniendo en cuenta este tipo de consumo, ¿no? En empresas mucho más. Me parece que tenemos un modelo de factura, ¿no? ¿Lo hemos podido sacar? Sí, a ver, ¿lo tenemos? ¿Podemos verlo? Ahí, muchísimas gracias. Esto es el consumo de baterías, ¿vale? Sí, yo con esto ya me he perdido. Espera, que no, que este no. Esto está pasando aquí como cuando encontraron lo de la máquina de vapor de Janssen en Simancas, que no sabían lo que era. Esto sí, esta sí. Ahí estamos. Ahora explícame eso que es. Si se puede parar aquí la imagen. Venga. Perfecto, mira. Esto es autoconsumo remoto con energía hidráulica. Como bien saben ustedes, la energía solar no es constante. ¿Qué quiere decir que no es constante? Que por la noche, cuando no hay sol, pues no produce energía. Entonces, utilizamos energías alternativas, tanto en hidroeléctrica, que tenemos con algunos clientes, y con otros con baterías. Como veis, la curva verde es amanece y anochece, es decir, hay un pico de energía y después por la noche desaparece. En la línea naranja es el consumo que en este caso este cliente tiene durante el día, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vemos que hay excedentes por la parte de la montañita, digamos la colina verde, y estos excedentes lo que hace es que nosotros lo vertemos a la red y así podemos extraer rentabilidad. De hecho, en los excedentes podemos ver que hay unos 5 euros que sale a devolver. Y después también por la noche y por la mañana sí que tenemos que tirar de la red y al precio indexado, es decir, al precio del mercado. Descontamos el coste que hemos tenido que coger de la red, quitándole los excedentes, y al final tenemos una factura, en este caso, de 37 euros, cuando esta factura de normal con este consumo de media podrían estar alrededor de los 72 euros. Pero es que además podemos aprovechar ese excedente nosotros también, para las horas en las que más consumo hay. Lo cual nos lleva esta vez sí a la imagen anterior, que es la de las baterías. ¿Podemos verlo? Sí, claro. A ver, ahí estamos. Venga. Claro. No, era otra con baterías, pero bueno, pero el sistema es el mismo. Esta es con baterías. ¿Qué significa con baterías? Significa que nosotros lo que hacemos es recoger, almacenar toda la energía cuando tenemos los excedentes, que es a lo largo del día, que justamente coincide con cuando el precio de la luz es más barata, y es la línea azul. Si os dais cuenta, se llama la curva de Pato para los entendidos. Hay un pico de subida de precio por la mañana y después uno abrupto por la noche. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos que la energía es más barata por el día, que justamente es cuando más producen los paneles de nuestros clientes, la guardamos y por la noche lo que hacemos es verterlas a la red para que nuestros clientes, o para que en este caso la energía será mucho más productiva, no tengamos que tirar del precio del mercado por la noche, porque estamos utilizando una energía producida por el día y liberarla por la noche. No sé si me he explicado bien. Yo creo que sí, pero lo que no entiendo es lo de la curva del pato. ¿Del pato? ¿Boca de pato? La curva del pato, mira, es que todo tiene su sentido, ¿no? La curva justamente el precio de la energía es más caro cuando más consumimos. Es decir, por la mañana nos levantamos por la mañana, nos duchamos, nos aseamos, damos de desayunar a nuestra familia y gastamos algo de electricidad. Por el día nos vamos a la oficina, no gastamos. Curiosamente, es cuando el precio de la energía está más barato. Y por la noche, cuando volvemos, encendemos la calefacción, cocinamos, estamos en el salón, etc. Entonces, esta es la curva famosa del pato, que también coincide en las épocas del año, que en verano suele ser más barata la pérdida de energía y por el invierno más cara. Pues vamos a cambiarla, vamos a hacer la curva del gato, ya no del pato, que va a consistir en darle la vuelta precisamente a esos picos utilizando los recursos de comunidad solar. Me parece muy interesante mostrar esto para que vea usted que en realidad no es nada abstruso, es decir, es perfectamente identificable. Los abstrusos son ellos que quieren engañarnos, pero en lo que nosotros podemos controlar como ciudadanos es posible
posible actuar, ¿no? Y Comunidad Solar precisamente es lo que ofrece. Llame y pregunte con toda libertad y además cuente su caso, porque ellos tienen soluciones adecuadas a cada caso y le van a contestar encantados de la vida en el 980 28 12. Ignacio, gracias mil. Muchísimas gracias, buenas noches. Y me quedo yo con lo de la curva del gato, porque de verdad que esto es la curva del gato, claro. Del gato al agua. Del gato al agua, claro. Bueno, en fin, ahora vámonos a Venezuela. Vámonos a Venezuela y a lo que esté pasando allí, al último que esté pasando. Vamos a ver lo que dijo ayer Trump, lo que dijo ayer por la noche, y a partir de ahí vamos a contar un poco todo lo que se ha desarrollado después. Trump dijo esto. Yo los llamo animales. Creo que son animales que vienen a nuestro país a destruirlo y traen drogas para destruirlo. Y cientos de miles de personas mueren al año por eso. Así que vamos a acabar con esos hijos de puta. A lo que hay. Bueno, por otra parte también digamos que la amenaza se extiende a Colombia. Es evidente que ya hay un nido de narcotráfico al que Colombia no es ajeno, aunque evidentemente es otro país. Esto plantea muchas cuestiones. Uno, vamos a ver, estamos hablando de una intervención de un país sobre otro sin una provocación institucional previa. Esto no se puede hacer. Dos, estamos hablando de un país en el que hay un gobierno plenamente ilegítimo porque robó unas elecciones con toda la cara. Cosa que también que es Venezuela, cosa que también hay que poner encima de la mesa. Así que es una situación francamente compleja. De los que estamos aquí sentados, quien mejor conoce el mundo norteamericano-americano es Gabriela Camuñas. No, para nada. Pero ¿Cómo lo ves? No, haciendo recapitulación, ¿no? Desde el pasado mes de septiembre ha habido 21 ataques a narcolanchas y 84 terroristas muertos, ¿vale? A manos de los ataques de Trump. Es verdad que en la toma de posesión de Trump él ya avisa, voy a dar una guerra sin cuartel al narco, incluso avanza intervenciones de tipo militar. Yo, por deformación profesional, soy más de la fuerza del derecho que el derecho a la fuerza. Entonces, estamos asistiendo a una quiebra de las normas de derecho internacional. Recordemos que la Carta de los Derechos de la ONU te permite un ataque a un país soberano siempre y cuando es en legítima defensa, porque ha habido un ataque previo inminente. Hay un consentimiento del propio Estado. Por ejemplo, podemos ver en misiones internacionales donde el narco ha tomado pues el país o el control de cierto Estado y entonces oye, el propio Estado consiente. O podemos ver temas más de, oye, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba esa incursión militar, ¿no? Una cosa es una intervención policial que ha habido siempre, o de cooperación en seguridad, Estados Unidos en la DEA, en México, recordemos. Pero, hombre, ya el aviso de Trump que puede haber incursión militar en un Estado soberano, pues nos hace replantearnos que el derecho internacional y las normas de derecho internacional no están funcionando, lo cual es peligroso, porque ya lo hemos visto en ciertos conflictos en Oriente Medio, lo hemos visto en Siria, y nos adentramos en un terreno pues que sin normas, en el recurso al más fuerte y al que puede imponer, ¿no? Su derecho. Yo creo que hay que reforzar o hay que revisar el Tratado de la ONU. Hay que ver, hay que revisar bajo qué circunstancias alguien tiene derecho. Hay que operar a través de misiones internacionales coordinadas. Pero la posición de Trump me parece hasta cierto punto que se extralimita de estas normas de derecho internacional. ¿Tú cómo lo ves, no? Bueno, yo lo primero es que realmente como creo que la ONU está superada, y que esa relación multinacional, ¿no? Digamos, internacional, multilateral, perdón, de atajar los conflictos o intentar solucionarlos, que realmente no ha funcionado nunca, porque realmente el Consejo de Seguridad de la ONU nunca ha sido capaz de terminar con ningún conflicto, a día de hoy está absolutamente superada. Nadie espera que la ONU resuelva este tipo de problemas. Y como decía Esparza, claro, tampoco nos encontramos ante un país cualquiera, es decir, nos encontramos ante que el derecho internacional tampoco ha sido capaz de defender la llegada al poder de quien ganó legítimamente las elecciones y sin que haya mostrado las actas Maduro, no se ha conseguido por presión internacional que esas actas sean entregadas y que por tanto se vea quién ganó democráticamente en ese país. Con lo cual, entiendo lo que tú dices, las bravuconadas de Trump y la forma de expresarlo quizá no sea la más adecuada, pero tampoco podemos olvidar el hecho de que ha sido declarado el narcotráfico
como organización terrorista, y en el marco de esa declaración de organización terrorista sí que pueden estar justificadas determinadas acciones militares para lograr desactivar objetivos concretos, que parece ser que esa es la vertiente que se está intentando seguir. No tanto por una invasión militar como cuando se invadió Kuwait o como cuando se entró en Afganistán, sino en operaciones militares focalizadas con la intención de desarticular esa banda de narcotraficantes, ya no solo atacando las lanchas, digamos, por mar, sino atacando nodas muy importantes de la distribución de la droga en tierra, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que las formas de operar de Trump no siempre son las más adecuadas, pero lo que también hay que ser sensibles es al problema de la droga en Estados Unidos y a lo que está suponiendo. Este no es más que el avanzar en lo que empezó intentando controlar esos puertos o consiguiendo controlar a través de BlackRock esos puertos de entrada de droga en China, todos esos acuerdos que se establecieron cuando las amenazas de aranceles con Canadá, con la India, incluso con México, en las que lo que se pedía para no imponer aranceles era precisamente una lucha decidida contra el narcotráfico, pues son las medidas que iban avanzando en este sentido. Y por último, lo que quiero decir es que no tenemos que olvidar que podemos ser los grandes beneficiarios de esta política de Trump, porque la quinta persona que aparecía en las listas de aquellos que estaban relacionados con el cártel de los Soles es Zapatero, que la semana pasada ha dicho a Ábalos que es el responsable de las cloacas del Partido Socialista. Todavía están por aclarar muchas cosas de la procedencia de ese dinero. Entonces, comprendo que en las formas quizás no sean las más adecuadas, pero en el fondo y en las consecuencias quizás seamos también en España beneficiarios netos de esta política. ¿Y tú cómo lo ves, José Ramón? Yo me remontaría a la creación o la constitución de la ONU en 1945 y además al derecho internacional. No tenemos mucho tiempo. No voy a contarlo todo, simplemente desde ese momento hasta ahora ha habido 75 conflictos internacionales que han derivado en guerra y Naciones Unidas no ha resuelto ninguno. Ninguno es ninguno. Y la única función que tiene la ONU, que todos lo sabemos, es mantener la paz en el mundo. Pero no lo ha hecho, ni lo hará. ¿Y por qué no lo hará? Pues vamos a centrarnos solamente en uno de los organismos clave, que es el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad hay 15 países, de los cuales 10 rotan cada 2 años y 5 son permanentes. ¿Qué tienen de particular estos países, 5 miembros permanentes? Que tienen derecho de veto. Es decir, cuando quieren que no haya ninguna operación específica, por mucho que la Asamblea General haya decidido que sí la haya, no la hay. Vetan y no se interviene. De ahí la imposibilidad técnica de que la ONU pueda intervenir. Y hay que recordar que esos 5 países responden fundamentalmente al orden impuesto en 1945. Ahí está. Y no se ha tocado. Se ha tocado de una manera un poco curiosa, porque la Unión Soviética desaparece en 1991 y Rusia hereda los derechos y los deberes. Y en 1971 la República Popular China, presionando a todas partes, se queda con el puesto que tenía la República de China, el famoso Kuomintang, era Taiwán, en fin. Y bueno, China por China, Rusia por la Unión Soviética. Tanto Francia como el Reino Unido están un poquito de capa caída. Lo que eran en el 45 y lo que son ahora no tienen nada que ver. Son países que han perdido ya el predicamento. Pero quedan los más relevantes, que son esas 2 grandes potencias y Rusia, que todavía conserva por lo menos la potencia militar. Por cierto, derecho internacional. 22 de febrero del año 24 de febrero del 2022. Rusia vulnera el derecho internacional e invade Ucrania. ¿Se dice? No se dice. Se dice que Trump está cargándose el derecho. Bueno, pues Putin hizo exactamente lo mismo y aquí paz y después gloria. De hecho, siguen guerreando en territorio ajeno, aunque hubo un periodo en que hubo una introducción en Kursk. ¿A qué voy? Naciones Unidas no es capaz de hacer nada y va siendo hora de que ese organismo desaparezca. 1. 2. A ver quién le para los pies a Donald Trump. ¿A tanto hablar? Venga, párraselo tú. Que el derecho internacional está hecho migas. Entonces, claro, yo comprendo, estaría mucho mejor que Naciones Unidas interviniera. Si en 1945 hay una invasión de las guerrillas comunistas en Grecia y la ONU mirando hacia allá, tiene que entrar el Reino Unido y la Gran Bretaña, no lo puede arreglar, y tiene que entrar Estados Unidos, que sí lo arregla.
1948, se crea el Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes atacan a Israel y tropas de otros 3 ayudan a las tropas de los 5 países árabes. ¿Qué hace la ONU? Mirar a otro lado. 1950, las tropas de Corea del Norte, apoyadas por la Unión Soviética, invaden Corea del Sur. ¿Qué hace Naciones Unidas? Estados Unidos, por favor, interven por nosotros. Bueno, todo esto está muy bien, las palabras y el llanto, el crujir de dientes y el desgarramiento de vestiduras. Vale, entiendo. Vale. Sí, siempre ha sido problemático el derecho internacional en términos propios, sin el concurso de una fuerza que lo amparara. A partir del momento en el que ese derecho, por diferentes razones, entra en crisis, solo quedan esas fuerzas que lo amparaban. Vale. Y ahora la cuestión es, desde un punto de vista ya político, no jurídico. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿qué os parece que puede pasar? Pues yo tengo mi tesis, pero no lo voy a contar hasta el final. Volvemos a seguir el ritmo anterior. Pero, ¿qué crees, Gabriela, por ejemplo? No, o sea, yo creo que Trump va a forzar la caída de Maduro, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Han hablado ya de ciertas negociaciones, que Maduro le ha dicho que él dejaba el poder siempre y cuando se convocaran unas elecciones de la mano de Delcy, ¿no? de su sucesora, y que bueno, estaba y pedía inmunidad para él y su familia. Entonces, bueno, parece ser que Maduro baja la cabeza a los términos de Trump ante los buques que se acercan a sus costas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que vamos a ver una caída del régimen de Maduro a corto plazo. ¿Tú crees que es posible eso? Yo creo que es altamente probable y que de hecho debe de ser uno de los objetivos que se ha propuesto Donald Trump, porque aquí también tenemos que tener en cuenta que Donald Trump está haciendo una campaña de pacificador de la humanidad y de resolver determinados conflictos internacionales. Ha empezado con el tema de Gaza e Israel, sigue y tenemos encima de la mesa ese acuerdo que se ha tomado o ese preacuerdo para la pacificación también de Ucrania, a pesar de que Rusia sigue bombardeando, sigue avanzando militarmente, y le queda, para demostrar su hegemonía de nuevo, le queda conseguir un éxito rotundo en Latinoamérica, que desde mi punto de vista va a venir desde luego de la mano de Venezuela. ¿Que haya invasión militar? Lo dudo. ¿Que haya incursiones muy selectivas para desarticular determinadas células que pueda haber de resistencia? Seguramente. ¿Que están trabajando diplomáticamente y con guerras subterráneas para intentar dividir al régimen desde dentro? Seguro. Pero que desde luego el colofón de todos los conflictos, digamos, que quiere resolver Trump va a ser un cambio de régimen en Venezuela, yo creo que podríamos estar casi seguros. De lo que estoy convencido es de que hay negociaciones desde el primer día y que simplemente están viendo cuáles son los términos del acuerdo. Claro, Estados Unidos no envía el mayor portaaviones de su flota, uno de la clase Ford, más toda la fuerza aérea que va incorporada, más, creo que eran hasta 11 buques, más todos los marines, es decir, aquellos que podrían realizar operaciones en tierra para luego darse la vuelta y volverse sin resolver. Así es que lo que está claro es que de una u otra manera van a resolver. Mi opinión, Maduro no se ha ido cuando ya podría haberlo hecho. Su gente no le ha descabalgado a pesar de los, creo que ya son 50 millones de dólares los que ofrece Trump por la cabeza de Maduro. Tal y como están las cosas, lo que yo veo es una operación quirúrgica de carácter militar, dirigida exclusivamente a una persona. Pues veremos lo que pasa. Así están las cosas y no podemos decir nada más, porque ahora todo es incertidumbre. Veremos en las próximas horas. Yo ahora querría hablar de un asunto que nos concierne enormemente, mucho más de lo que parece, que es el tema de la corrupción en la Unión Europea. Es que hay otro caso ahora. Es que claro, hay tanto dinero y hay tanta opacidad, porque es verdad que nadie sabe lo que pasa allí. Ahora están saliendo cosas y es para no creérselo. Vamos a hacer una cosa, como se nos hace ya 38, y este tema es para hablar largo y tendido, no quisiera que la publicidad me obligara a cortar la palabra a nuestros contertulios como con tanta frecuencia me reprochan ellos mismos. Así que lo que hacemos es que nos vamos a la publi ahora y a la vuelta entramos en esta cuestión europea y en otra cosa muy interesante sobre María Jesús Montero que le tengo que contar. Sí, María Jesús Montero, la de que le roba usted el dinero, y sin haberlo procurado me ha salido un pareado. Hasta lo mismo. Para que pase mejor, nada mejor que Tejoneras. Es usted que es el vino de referencia de esta casa y, por cierto, es el vino de referencia de cada vez más casas. O sea, casa donde entra, se queda, porque es un vino extraordinario. Estamos hablando de... Ellos dicen, que son muy modestos, uno de los mejores vinos de la Comunidad de Madrid. Es uno de los mejores vinos de España y no hay más que ver la lista de premios internacionales que todos los años caen 2 por lo menos.
nace ahí, en esa finca que está usted viendo, la finca Tejoneras, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Empieza a ser ya Sierra de Gredos, un suelo de pizarra y granito maravilloso que lleva manando vino pues desde Eugenia de Montijo, que tenían allí intereses en la zona. Hablamos de mediados del 19. Y desde entonces, sin parar, con unas uvas rachas centenarias maravillosas, más las mejores variedades del mundo combinadas en una vinificación que es absolutamente, no sé, una revista diría artesanal y yo diría que alquímica, porque hay que ver cómo lo hacen. De verdad es puro arte, y así sale el vino como sale. Bueno, tenemos ahora mismo oferta de pack Tejoneras para esta Navidad, por cierto, fantástica, que consta de eso que está viendo usted ahí, 9 botellas de vino La Graz Crianza, que es este que tengo aquí en mi mano, 2 de Tejoneras, el del cuello azul, y una botella de 750, que es la joya de la corona, todo a un precio que significa un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría a usted en la calle, que es para mirarlo. ¿Que lo quiere usted comprar en la calle? Bueno, pues tiene usted Tejoneras en el Corte Inglés en toda España y en Madrid concretamente, además de en el Corte Inglés, en Carrefour, Sánchez Romero, Alcampo y Distribuciones Adán. Y llame. Y si puede usted entrar en la web y ver las fotos, ya verá usted que es maravilla de sitio. Bueno, pues cuando se lo beba ya verá qué maravilla de vino. Tejoneras. Bueno, vámonos a Bruselas, donde lo que está pasando hay que contarlo. En España somos ya, felizmente, cada vez menos los más europapanatas de la Unión, sin ninguna duda. Aquí hablar de Europa como algo, en fin, de las instituciones europeas, como algo que podía tener alguna tacha, en fin, era blasfemia. Ahora ya no. Y es verdad que están esforzándose mucho en que cada vez sea más necesario decirlo. Es que lo que están haciendo con Europa es convertirla en esta porquería que somos. El tema de la corrupción, de verdad, es para no creérselo. Iago Soler nos hace un brevísimo resumen. Al mismo tiempo que el Parlamento y el Consejo Europeo decidían nuevas leyes contra la corrupción en los 27 Estados miembros, la policía belga detenía a la exjefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini. Ya está en libertad con cargos. La italiana ha sido imputada por fraude y corrupción en la formación de diplomáticos. Y esto se suma a los casos de presunta corrupción que rodean al club comunitario, como el Pfizer Gate, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intercambió mensajes con el CEO de Pfizer en los momentos más duros de la pandemia para cerrar contratos opacos. Los mensajes fueron borrados tras ser pedidos por el periódico The New York Times. Más recientemente, el polémico Pacto Verde se vio salpicado por la corrupción, ya que el ex vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, habría inyectado dinero sin control a lobbies ambientalistas a cambio de apoyar las medidas. El excomisario Thierry Breton pone sobre la mesa un posible conflicto de intereses al saltarse el periodo de inactividad laboral reglamentario. Salió de Bruselas y entró inmediatamente en Bank of America. Otro excomisario en el foco de la polémica es Didier Reynders, investigado recientemente por usar juegos de azar para el blanqueo de capitales. Fue el encargado de permitir el pacto entre PP y PSOE para controlar el Consejo General del Poder Judicial. También hay casos internacionales y llegan en un momento de debilidad para los 27. El Qatargate, donde eurodiputados socialistas, incluida una ex vicepresidenta del Parlamento, habrían recibido sobornos de Qatar para influir en la Unión Europea. Algo parecido hace Marruecos. Su fin, influencia en las decisiones de Bruselas y el reconocimiento del Sáhara Occidental. O el caso de Huawei, donde la justicia belga imputó a principios de año a 5 personas en relación con un presunto caso de soborno por parte de la empresa china en las instituciones comunitarias. Póngase esto en relación, porque todo guarda relación con todo, con lo que nos han estado contando al principio del programa Beatriz Oliván y Jesús Albiol. Medidas decididas allí, que llegan y se aplican aquí, que nadie sabe exactamente por qué razones se han tomado, que en principio parecen objetivamente nocivas, además de irracionales, y claro, luego te cuentan estas cosas. ¿Y qué vas a pensar? Pues que aquí hay tigre encerrado. Claro.
En fin, yo no sé cómo lo veis. Yo es que cuanto más europeo soy, menos bruselero me siento. Claro, es que una cosa es Europa y otra la Unión Europea, cosa completamente distinta. Y así como Naciones Unidas es un organismo que no funciona, que nunca lo ha hecho, pero ahora ya es absolutamente espectacular la disfuncionalidad, la Unión Europea ha llegado a un momento en que, bueno, pues parece que en Bruselas toda corrupción tiene su asiento, con lo cual tampoco está funcionando. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos en su día fue entrar en el mercado común europeo, que no tiene nada que ver con esto, que era una evolución muy positiva y limitada de una unión aduanera, y eso era muy positivo para todos los Estados miembros. Ahora no, ahora es un mandarinato que impone sus decisiones de una manera cuando menos dudosa, porque lo que acaba de informar Iago es lo que sabemos. Pero luego está lo que no sabemos. Hablamos siempre del iceberg, vemos la punta, pues con toda probabilidad. Y si no, lo dejo ya en la mesa para no hablar más. ¿Cómo se explica que se esté destrozando la industria del motor de explosión de automoción a cambio de nada para realizar importaciones masivas de vehículos eléctricos desde China, siendo los chinos los que controlan completamente el mercado de suministros de los elementos necesarios para construir esos vehículos? ¿Cómo queremos destrozar las economías de los países más avanzados de la Unión Europea para facilitar la entrada de China? La respuesta la tiene cada uno de nosotros en la cabeza, sin duda. Bueno, yo fíjate que estaba ayer nada menos que en el dentista y me decía, mira, cuando al principio los de Vox estabais constantemente hablando de que si el Estado de las autonomías está arruinando España, que si la Unión Europea es una injerencia constante en las decisiones soberanas de un país, y pensábamos pero estos como son anacrónicos, ¿no? O sea, están diciendo cosas como que, y dice, por Dios, cada día que pasa me doy cuenta de que teníais más razón, ¿no? Yo creo que esto es lo que estamos viendo. Estábamos antes hablando de la injerencia, ¿no? del derecho internacional y la injerencia en la soberanía de los países. Bueno, pues el mayor ejemplo de injerencia en la soberanía de los países lo tenemos en la Unión Europea. Y ni siquiera se hace, o sea, opinar públicamente que estamos en contra de todas esas injerencias en la soberanía de los países, pues normalmente lo que lleva es a la crítica política directa a Vox, ¿no? Cuando criticamos que las decisiones de la Unión Europea están arruinando a nuestro campo, están arruinando a nuestra agricultura, están arruinando a nuestra ganadería, nos están llenando de placas solares arrancando nuestros olivos, están destrozando toda nuestra industria, están destrozando nuestra soberanía energética, nuestra soberanía alimentaria, pues nos vuelven a tachar de anticonstitucionales, antieuropeístas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando decimos que la madre de las corrupciones, del tráfico de intereses, de influencias, del lobismo malentendido está en Bruselas, pues también nos tachas de antieuropeístas y cada día tenemos un nuevo escándalo de corrupción. Pero ¿de qué nos vamos a sorprender si en Europa están gobernando Partido Socialista Europeo y Partido Popular Ana, a mí sí Europeo? que me sorprende una cosa. Vamos a ver, o sea, que los políticos se corrompan en el ejercicio de su función es tan viejo como la política y como el ser humano. Pero leche, si te corrompes, que no sea contra los intereses objetivos de lo que estás defendiendo, ¿entiendes? Claro, porque todos los casos que hemos visto, o sea, al final todos ellos se resuelven en lesiones concretas, directas, para el ciudadano europeo de carne y hueso. Cuando no tradiciones colectivas. No para el bolsillo de aquel que se corrompe. Bueno, ya lo sé, pero pues es que... puesto que, ostras, la corrupción es inevitable, pero con un mínimo de patriotismo. Joder, bueno, ya, pero es que claro, buena vas a pedir, buena vas a pedir, a buen sitio vas a pedir patriotismo. Pero es serio, no estoy haciendo una broma, aunque me ría. Porque a la corrupción añade la traición. A la corrupción pero añade es que la traición es anterior a la corrupción. Cuando tú vendes... Pues no estoy en situación seguro. de traición están todos cuando están consintiendo que se desmantele nuestra industria, que se arruine nuestro campo, que nuestros pescadores estén sin poder salir a faena, eso es lo que voy. Que nuestros olivos estén siendo arrancados, que la cuota de la leche... Es que son tantas y tantas las veces que se han traicionado los intereses de los españoles, pero que parecía que estabas loco cuando denunciabas que teníamos que imponernos, que la corrupción después, pues claro, son traidores primero y luego corruptos, pero si es que de traidores ya venían, ¿no?
Sí, yo hace unos años es verdad que siempre se miraba a Europa como paradigma de la profesionalidad, de la seriedad. El funcionario europeo era pues, un perfil de persona comedida, ¿no? Responsable. Entonces vemos ahora efectivamente los escándalos del Qatargate, de la transacción de contratos millonarios a través de SMS, ¿no? Y ahora la detención de esta persona Mogherini por un tema de conflicto de desinterés y por haberse adjudicado fondos millonarios a una dirección, o sea, a una institución que ella dirige y que bueno, que ha tenido intervención, ¿no? en esa adjudicación. Hay una reflexión que es, bueno, no solo es España, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Mal de muchos, consuelo de pocos, que es como casi un alivio, pero no es tanto un tema de corrupción, que estoy con José Javier, aunque hay una derivada que muchas veces se ha esgrimido como argumento en España, decir, es que los políticos cobran muy poco, ¿no? Entonces, bueno, pues es que efectivamente se corrompen porque están a dos velas y claro, en cuanto ven la posibilidad de enriquecerse, se tiran a por ello. Oye, los sueldos de los funcionarios europeos, no sé cuánto gana un eurodiputado, hace poco lo publicaba el vice y todo el mundo se quedaba con cierto estupor, ¿no? Y no ha renunciado, por cierto, al sobre tampoco, ¿no? Tampoco ha renunciado al sobre. No estamos hablando tampoco de sobres, estamos hablando de un sistema en sí que ya no son... o sea, el propio sistema es corrupto, son unas reglas organizadas por ciertas élites que ellos se autoimponen las reglas y se benefician a través de puertas giratorias y de conflictos de intereses del cargo que han ostentado, ¿no? Entonces, ya no es un tema tampoco de simplemente corrupción personal, estamos hablando de gobiernos extranjeros comprando votos para, pues no sé, para hacerles leyes a medida. Es que es gravísimo, es que urge una regulación, pues casi como las leyes americanas, ¿no? Que han promulgado. Urge una regulación de quién le está pagando a usted, a qué intereses sirve. ¿Sirve usted a los intereses de los ciudadanos o sirve usted a intereses de gobiernos extranjeros? Y ahí es donde está la absoluta traición y la corrupción, ¿no? Entonces, porque además sus moral. Consecuencias pueden ser letales durante generaciones, ¿eh? O sea, que Reinders se dedique a blanquear billetes de lotería es una cosa que parece casi española, ¿me entiendes? O sea, que es un golfo, pero bueno. Ahora, que tú sacrifiques lo que ha sido la fuente de riqueza de varias generaciones consecutivas de europeos, de la industria del motor a la que se refería Fernández hace un instante, para que empieces a transar con intereses ajenos. Hoy el fantasmón de Pedro Sánchez diciendo España va a liderar el mercado del automóvil eléctrico. ¿Con qué? Si no podemos hacer minas para sacar material de las baterías. O sea, ¿a qué estás jugando? Estás jugando a comprarle a otro. Y por tanto, a que tu gente que trabaja haciendo eso deje de ganarse la vida. Y una industria que ha funcionado, que ha sido la mejor del mundo durante, ¿qué? 30 años. Décadas, sin duda. Se colapse como está colapsada ahora mismo. A mí, sinceramente, ¿cómo vayan a reinvertir su dinero? Los capitostes de Mercedes-Benz, BMW, me da lo mismo. Pero estamos hablando de, en toda Europa, cientos de miles de trabajadores que ya no van a poder trabajar y que tampoco van a poder comprarse un coche. Claro, es que las empresas se pueden deslocalizar. Claro, pero los trabajadores es como con el tema del campo. Claro. La industria agroalimentaria europea sigue siendo puntera, joder, porque trabaja en Marruecos y en Túnez. Pero al final... Y eso es una tradición. Al final es el mismo problema que hablábamos antes con la ONU, es el fin del multilateralismo. Esto se ha acabado. O sea, este tipo de estructuras supranacionales que supuestamente no tienen ni ideología ni intereses, se han demostrado que no son reales, que no es verdad. O sea, cualquier estructura supranacional al final está a servicio de determinados intereses. Y en este caso, la Unión Europea ha estado siempre al servicio también de determinados intereses. No todos los países han sido igual de perjudicados por las diferentes políticas de la Unión Europea. Bueno, ni igual de beneficiados. ¿No? Ni igual de beneficiados. Es verdad, pero al menos tenías un foro donde el horizonte era concreto. Pero lo que se ha demostrado a día de hoy es que este tipo de organismos multilaterales, multinacionales, no funcionan porque no es real que haya un interés compartido. Yo tengo una teoría sobre eso. Esta vez sí que lo voy a decir. ¿No? Hemos pasado de 1945 a esta parte del mundo internacional al mundo multinacional y ahora del mundo multinacional al mundo transnacional. Y en el mundo transnacional ya no hay naciones que te permitan, que te sirvan como punto de referencia de determinadas decisiones generales, ¿no? Se han diluido por completo.
Claro. Hasta hace unos pocos años, en una institución multinacional como era la Unión Europea, podías entender las decisiones. Esto beneficia a la industria del automóvil alemana, en perjuicio de la española. Bueno, no dejaban de ser ciudadanos concretos de carne y hueso. Ahora no. Ya no. Ahora no. Ha desaparecido por completo el sujeto político. O sea, no existimos. Somos excremento de paramecio para esta gente. Aquellos viejos tiempos en los que entre Francia y Alemania cortaban el bacalao y se llevaban la parte del león, que tan mal veíamos, porque decíamos, estos dos, con el acuerdo del Elíseo, se están quedando con el santo y la peana. Ya. Fíjate, y lo veíamos mal. ¿Y ahora mismo qué ocurre? Pues que después de entregar la soberanía a un organismo supranacional, el organismo supranacional decide que toma las decisiones y el que ha entregado la soberanía dice, mandé. ¿La solución cuál es? Recuperar la soberanía. Exactamente. Por eso, igual que Trump, hay que volver a luchar, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, por las relaciones bilaterales en las que cada país vuelva a ser dueño de su soberanía y sea dueño de los pactos que establece con terceros. Y si tú solo no eres capaz, porque evidentemente somos tendrás muy que pequeños, tener aliados. Ahí estamos, pues, claro. Pero, y que la Unión Europea pueda funcionar como una de esas alianzas, pero es una alianza política objetiva sobre objetivos concretos. Exactamente. Y no una injerencia constante en la soberanía de las naciones que forman parte de una Unión Europea concebida para albergar un mercado común y una serie de operaciones económicas, que se ha convertido en quien nos dice... Bueno, es que lo último que habréis visto, han dicho que en Polonia tienen que reconocer el matrimonio homosexual a pesar de que no se haya regulado allí. Es decir, ya es incluso una injerencia moral en los estados. No, se han cargado lo que está claro es que, al igual que la ONU, la Unión Europea ha fracasado. Sí. No, yo creo, igual que avanzábamos antes, ¿no? El derecho internacional ha quebrado, no funciona, la ONU no ha sabido resolver conflictos. Eso no significa que digamos, vale, pues entonces no tenemos derecho internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar por unas normas más reforzadas y la cooperación militar. Igual que el Estado de Derecho en España. Cuando decimos ya no hay Estado de Derecho en España, bueno, pues entonces ya rematémoslo, ¿no? Porque como no hay Estado de Derecho, pues que funcionen bajo otras normas. Pues un poco lo mismo con Europa. Pues con Europa habrá que promover una estrategia de strategic decoupling de Europa y trabajar por una Europa que efectivamente pues esté al servicio de los ciudadanos europeos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es cuando ponéis estupendos, sois como yo hablando en francés, vamos. No, que se habla mucho, ¿no? de Estados Unidos, que habla del decoupling de China, ¿no? ¿Qué quiere decir decoupling? Bueno, que es una especie de desenganche, ¿no? Que hay que desengancharnos de la economía mundial china. Dice decalage. Pues, exacto. Decalage. Pues es un desenganche de este sistema que efectivamente no funciona y encontrar y regular la forma en la que la cooperación en un mercado único, fomentando la industrialización, pues sea bueno para Europa. Pero no significa dinamitemos Europa, tampoco la Unión Europea. ¿Sabéis cuál es el problema? Que todo eso se ha hecho después de una guerra. ¿Perdón? Siempre que ha habido cambios relevantes y profundos en el ámbito internacional es porque previamente ha habido una guerra. Y ahora se trata de encontrar la manera de que, sin que haya una guerra, hagamos los profundos cambios que necesita la comunidad internacional. Y esto es algo complicadísimo. Ya ha avisado Putin que mucho ojo de Europa con entorpecer el acuerdo a que ha llegado con Trump para la pacificación de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque si Europa quiere guerra, habrá guerra. O sea que en el orden internacional estamos en un momento también en Europa que quizá nos tengamos que estar un poquito tranquilos. Aquí además de uno y uno debería callarse, sí, empezando por el jefe de Estado Mayor del ejército francés, que, joder, vale, por favor, o sea, de verdad. O sea, si aquí nadie discute que tú algún día puedas tener a Rusia como enemigo, coño, pero no se lo digas cuando no estás preparado, ¿no? O sea, es que de verdad, ¿a qué están jugando? Es lo que le resta además toda credibilidad. Pero es que ¿Cómo no pensar que toda esta historia de la guerra con Rusia a propósito de Ucrania es una gigantesca pantomima cuando lo que están haciendo es enteramente irracional? ¿No? Y de momento ya ha pedido Ursula von der Leyen 44.000 millones de euros más en impuestos para los europeos. Para que se los gaste la Mogherini en peluquería. Exactamente. O sea, de verdad, en fin. Cuando, sin embargo, le estamos poniendo pegas a Trump para cumplir nuestro compromiso de inversión en defensa, para estar en la OTAN, cuando el hermano fuerte, el primo de Zumosol ahora mismo, es Trump para nosotros. Entonces, por un lado, dejamos que nuestro dinero se lo lleven en la Unión Europea y, por otro lado, incumplimos sistemáticamente nuestro compromiso de pertenencia a la OTAN sin invertir lo que necesitamos,
por lo menos para mantener nuestros ejércitos operativos e interoperables con los ejércitos de los que por cierto, le hemos regalado a Senegal las 2 patrulleras que necesitaba nuestra policía, nuestra Guardia Civil. Bueno, y ya tenemos la pistola, la última pistola que ha comprado para la policía, la peor del mercado. Y si ya entramos con que gracias a Yolanda Díaz, los contratos que teníamos para compra de armamento israelí, por supuesto, hay que paralizarlos. Si además entramos con que nuestra lucha contra el narcotráfico tampoco tiene los medios materiales que nosotros deberíamos tener y nuestros guardias civiles mueren bajo las pateras y las lanchas de los narcotraficantes, pues nos queda un mapa precioso como para que Marruecos o Rusia o quien le dé la gana, pues decida... Pues Ana, todo esto se entiende si lo miramos desde la perspectiva de ¿y si lo que realmente están queriendo es destruir España? Oye, pues todos los pasos que están dando cuadran. Sí, claro, pues por lo menos y como no es la primera vez que este Frente Popular lo ha intentado... Vámonos a una cuestión que guarda estrecha relación con esta, de todos los puntos de vista, porque es el de la corrupción en el PSOE. Claro, tenemos novedad, por cierto. Tenemos novedad respecto a María Jesús Montero. ¿Sabe usted que aquí contamos, hay que decir que fue el diario.es, si no me equivoco, el que sacó el asunto, que 5 meses después de la denuncia de acoso sexual y abuso de poder en el seno del PSOE, no se había hecho nada. Cada cual lo suyo, hay que reconocer que fue este periódico, muy alienado también, pero bueno, alineado, como usted sabe, con la izquierda, ¿no? Bueno. Ha habido reacciones, entre otras porque alguien ha filtrado desde dentro las denuncias concretas en qué consistían. La cosa no puede ser más asquerosa. Bueno, la última hora es esta. La trae ABC. Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y a Rebeca Torró, que es la sustituta de Santos Cerdán, que fue el sustituto de Ábalos, ¿verdad?, de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso. Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero. Esto puede parecer una cuestión interna de partido. Bueno, lo es, pero esto es un salto cualitativo formidable. Porque hasta el momento ni una sola federación del PSOE había tenido el cuajo de levantar la voz contra nadie del gobierno. Y esta vez ha sido nada más y nada menos que a María Jesús Montero, que por cierto hoy se ha cubierto de gloria, con el paradigma del vecino. El paradigma o el teorema, tal vez. Yo creo que sería mejor el teorema del vecino. El teorema del vecino es un teorema, es la parte de una teoría, ¿no? Bueno, el teorema del vecino enunciado por María Jesús Montero con su incomparable gracejo del siguiente modo. Al final se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Y yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso. Entonces yo creo que es lo que quiso decir el señor Sánchez, en el que en ningún caso no dijo que no conocía al señor Ábalos, dijo que había facetas de su vida personal que se han descubierto posteriormente y que nos han causado una tremenda tristeza, decepción y sorpresa. Y que nunca hubiera podido imaginar. Nunca. Claro, o sea, tú vivías en tu casa tranquilamente y cuando sales al relleno de la escala por la mañana te encuentras al vecino, buenos días, ¿qué tal? La familia bien, el niño, tu perro tenía un problema y ya está curado, bueno, adiós, y se va. Y no sabes que es un asesino en serie. Así Sánchez con Ábalos. Se encontraban por la mañana, despachaban, se pasaban horas y horas en el Peugeot con coldo chucu, 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 tal, y hablaban de eso, del tiempo, de los vecinos, de tal. O sea, más cara que espalda. Estamos a 2 testimonios de que nos diga Begoña. ¿Quién es Begoña? ¿Quién es Begoña? Hay muchísimos memes. Yo estoy recibiendo cantidad de ellos, a cual más gracioso, porque realmente dices, bueno, es que el siguiente paso va a ser ese. ¿Esta señora quién es? Creí que era del Servicio de Seguridad de Moncloa, porque la veía con tanta frecuencia. Sí. Dices, hombre, por Dios. No, si yo no era de ella de quien estaba enamorado cuando se escribí la carta, no era de Begoña. Sí. Yo os hablaba de otra. Sí, de otra Begoña. Yo ya lo dije, se lo dije a Begoña cuando hicimos las preguntas en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Al final del interrogatorio le dije, señora Gómez, usted verá si quiere hablar o espera a que después de las demás cabezas de turco caiga la suya.
Y es que al final lo veremos. O sea, después de que nos diga que Ábalos le ha sorprendido en su faceta personal, nos dirá que en realidad su hermano era adoptado y que Begoña Gómez era una miembro del cuerpo de seguridad privada de la Moncloa. Es que es lo que nos queda. O sea, el problema de fondo, que lo hemos comentado muchas veces, es un tema de falta de moralidad. Entonces, hay posiciones que dicen, bueno, a mí lo que la gente haga en el mundo privado no me afecta, ¿no? Es un gran profesional en la oficina. Y es precisamente lo que le ha pasado al PSOE. ¿Por qué Cerdán? ¿Cómo ha llegado Cerdán ahí? ¿No? ¿Cómo ha tenido tanto poder? Pues porque era útil. Oye, se ha ido Cerdán a la cárcel y Junts se ha echado al monte. Quiero decir, probablemente sería un gran negociador. Entonces, tolero ciertos comportamientos que son amorales, que yo conozco, por supuesto, de esa persona. Tolero que Ábalos, pues que tenga ciertos vicios, que bueno, no me meto, ¿no? En su vida personal, porque oye, que con su vida personal haga lo que quiera. Yo creo que, o sea, en general, las personas no son esquizofrénicas. Puede haber el vecino que sea absolutamente encantador y tengas un trato estupendo y que luego sea un asesino en serie, pero esta gente conocía perfectamente cuál era la moralidad de estas personas. Claro, Gabriela, sobre todo porque justo aquellas cosas que forman parte, digamos, de su cara oscura, estaban estrechamente vinculadas a su actividad pública. Es que en su casa, por la noche, cuando llegaba, cogía un cabrito, lo abría, le sacaba la sangre, se la bebía y lo ofrecía a la luna. Sí, pues bueno, no, pero aquí estamos hablando de comisiones y de moralidad sobre contratos de obra pública resueltas en Consejo de Ministros. Ahí no puede decir, es que... Claro, pero que fíjate que la crítica no es tanto igual con el trato a las mujeres, ¿no? Que lo hemos visto con Salazar, que es, o sea, verdaderamente vomitivo. El de Ábalos no era mucho mejor. Sí, sí era mucho mejor. Sí. Lo de Salazar es para no creérselo. Bueno, yo creo que, fíjate, Ábalos, hemos visto unos mensajes absolutamente espeluznantes refiriéndose a señoras de la prostitución, ¿no? Pero es verdad que el trato con esas señoras pues no era, o sea, era ciertamente humano y los hemos visto, o sea, no era degradante. Lo que hace Salazar es tratar como prostitutas a unas profesionales que están trabajando en la Moncloa. Y ellas lo dicen, oye, tenemos 2 carreras, estamos aquí con nuestro esfuerzo, con nuestro mérito, y a esas las degrada. Con lo cual, efectivamente, para mí es incluso más grave el trato de Salazar. A donde voy es que no podemos... Yo lo veo también en el mundo privado y cuando estamos hablando de buscar a directivos, ¿te fías de esa persona? Esa persona es de confianza. Ya más allá de la titulitis, que hemos tenido un proceso y muchos años de, oye, el título va a misa y ya está, me da igual lo que moralmente sea esta persona y lo que represente, se han abandonado valores como la honorabilidad, suena como antiguo, ¿no? El honor, uy, qué horror, qué cosa más casposa. Entonces, claro, si has abandonado eso... has tolerado ciertos comportamientos que tú tienes que saber, porque la comidilla seguro de Moncloa sería que este señor, que este Salazar, que trata a las mujeres, que dicen unas cosas, que les dice barbaridades, y eso se hablaría, y eso seguramente ha llegado a Montero y han tenido las denuncias, pero lo han tolerado porque me es útil en la vida profesional. Entonces, o hay un rearme moral y hay un posicionamiento... ¿Tú te acuerdas cuando salió Adriana Lastra en el Congreso? Que a mí es que me dejó estremecido, clamando de tal forma contra los consumidores de prostitución y tal, que lo estaba viviendo de una manera que a mí me llamó la atención. Yo pensé que se sobreactuaba. Pero ahora lo entiendo. O sea, ella estaba hablando de su partido. Claro. Estaba hablando de su partido. Sí, porque lo ha conocido. Y por eso estaba así de sobreexcitada. Y seguramente los que estaban alrededor sabían de que estaba hablando de su partido. Cuando decía aquello de que sí, os acostáis con las hijas de los otros y no sé qué, en este plan... Estaba relatando estaba hablando de lo que ella conoce. Claro. Me parece atroz. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la prostitución, es verdad que la posición del PSOE ha sido, oye, la prostitución es mala, hay que abolir la prostitución. Luego no lo han ejecutado, pero sí que es verdad que hay una posición moral del PSOE diciendo, oye, la prostitución es mala, ¿no? Lo que se critica muchas veces a Ábalos, Cerdán, es, fíjate qué cínicos, porque por un lado dicen que la prostitución es mala y son los primeros consumidores de prostitución. Para mí el debate ya no es tanto un tema de cinismo o de coherencia, es un tema moral. Es decir,
la derecha o ciertas posiciones de derecha tienen que señalar cuál es su propuesta moral, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo virtuoso. Y muchas veces vemos posiciones como, yo no me meto en la vida, ¿no? Hay que separar lo público, lo privado. Oye, con tal de que sea un buen profesional y tenga buen título, a mí que me estás contando lo que haga luego en su vida. Es que hay que hacer un análisis 360 y no es puritanismo. O sea, no es en Estados Unidos que Bill Clinton, fíjate que ha mentido y ha tenido un affair con la secretaria, entonces ya está blindado. Pero que hay que volver a esa coherencia moral de la persona. Eso que dices yo creo que va a misa, pero yo me permitiría sugerir desde fuera de un partido en el que no he militado nunca, no conozco cómo funciona y tal, cómo intentar recuperar credibilidad o hacer verosímil los pasos que den. Y es no esperar a que desde fuera vengan a encontrar un problema grave que tienes dentro, sino que, motu propio, desde dentro del partido, una comisión de control o de supervisión saque a la luz pública los problemas que tienen y digan, ya este señor, señora o señores, les vamos a aplicar la norma interna y además los vamos a denunciar. Sí. Si lo hacen ellos a iniciativa propia, podrían empezar a ser verosímiles todos los planteamientos que tienen. Pero si no lo hacen, no se lo va a creer nadie. Yo te digo que si alguna vez vivo una situación parecida, no me voy al partido, me voy a un juzgado. Para empezar. Es que es la cuestión. Me voy a un juzgado. Claro. O sea, yo creo que ya está bien. No, perdona, si esto se ha producido es un delito y donde hay que irse es al juzgado. Y es duro y yo comprendo que a veces incluso te puedes jugar el puesto y jugar el sueldo. Pero yo no aceptaría una vejación de esas características si me voy al juzgado. Y luego, Gabriela, yo te quería decir, es que me niego a decir que el caso de Cerdán y el caso de Ábalos son casos en los que eran útiles o que estaban asociados con una titulitis. No, este tío son un par de mafiosos y gañanes. No digo que el PSOE ha tolerado probablemente ciertos comportamientos que sabían de Cerdán porque les son útiles para el partido. Que les son útiles como mafiosos, no como buenos profesionales ni como grandes gestores. Es decir, tú puedes decir, oye, realmente yo tenía un equivalente a un CEO en el partido, un secretario general que era La Pera, y pero no, es que no estamos en este caso, es que tenía dos fontaneros, dos mafiosos, dos ajustacuentas. Que eran útiles, que además, vete a hablar con Junts, oye, me lo resuelve. No me voy a meter, qué es lo que hace Cerdán. Pero que me lo resuelve y me resuelve siempre cosas, traiciones, me resuelve mentiras, me resuelve puntos de vista controvertidos. Todo esto, sea una cosa o sea otra, depende mucho de cuál sea el íter cronológico de la cuestión. Y para eso es muy importante saber lo que ha pedido el juez hoy, que son los pagos al PSOE, los pagos en metálico, perdón, los pagos en metálico dentro del PSOE, incluidos los pagos a Pedro Sánchez, claro, todos los pagos en metálico. ¿Desde cuándo y a quién? 17. Después de la publi lo vemos. 23-21, 22-21 en Canarias. Ellos saben perfectamente. Seguimos discutiendo del asunto de Salazar y tal, ¿eh? No, que la cosa es gorda. En fin, bueno, no, lo de los pagos en metálico. Es muy importante. Es muy importante porque, oiga, todo lo que la fachosfera y los tabloides digitales y los medios del fango hemos venido contando durante estos años, está todo judicializado. Y es verdad. Claro. Y los jueces ahora piden información. Y los partidos tienen que darla. Ya veremos cómo. Por cierto, ¿se acuerda usted de todos aquellos documentos que guardaba Santos Cerdán en su casa de Madrid? Que el día antes de la imputación retiró de allí un señor, amigo del presidente del gobierno, ya se sabe dónde está. Está en un piso de San Sebastián. O sea, esto es la mafia, completamente. Bueno, ¿y con los pagos qué? Gloria Sacristán nos cuenta lo último. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado las cosas claras al PSOE. Su petición sobre los pagos en metálico es demoledora. Les exige entregar todos los pagos efectuados entre 2017 y 2024 junto a sus justificantes. Ismael Moreno precisa en un auto que el requerimiento alcanza a cualquier persona vinculada al partido, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. El juez considera de enorme gravedad y de trascendencia penal los hechos que investiga y que tienen que ver con los pagos en metálico que el PSOE abonaba a sus dirigentes. La respuesta llega después de que el partido pidiera aclaraciones. Los socialistas dudaban si debían entregar todos los pagos en efectivo realizados durante 7 años o limitarse a los pagos relacionados con los investigados. Para ellos, esta segunda opción era la más razonable.
Pero el juez coincide con Anticorrupción. La solicitud estaba ya suficientemente clara y no puede reducirse solo a los investigados por el Supremo, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. De hecho, recuerda que parte de esa información ya obra en el sumario y no tendría sentido volver a pedirla si no fuera necesario para esclarecer los hechos. Ismael Moreno afirma que los datos reclamados son pertinentes y necesarios y subraya que este tipo de pagos en efectivo no era infrecuente en el partido. Añade que a pesar del informe patrimonial de Ábalos elaborado por la UCO, aún no está claro de dónde salía el dinero en metálico con el que se cubrían gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios. Fue el pasado mes de noviembre cuando el juez abrió una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo. Lo hizo ante la sospecha de que Ábalos y Koldo pudieran haberse aprovechado de la falta de controles para blanquear fondos de procedencia desconocida. Anticorrupción también apunta a un posible delito de blanqueo de capitales y de financiación ilegal. Huele muy raro todo esto, ¿verdad? El logo del PSOE está a punto de ponérseles azul de tanto pitufeo que ha habido por la sede con semejante cantidad de dinero. Yo estoy deseando, la verdad, que sigan las investigaciones porque me imagino que habréis visto que ha habido 5 empresas relacionadas con el tráfico de hidrocarburos que han sido suspendidas las licencias durante esta semana por investigaciones de fraude del IVA. Además de la famosa Villafuel, pues yo creo que va avanzando la investigación sobre la trama de hidrocarburos, va avanzando la investigación sobre el dinero en efectivo y yo creo que está muy cerca el momento en el que estas dos tramas se van a juntar. Y ojo, es que además ya sabéis que al hermano de Pedro Sánchez han pedido que no lo juzguen en Cáceres, sino que lo juzguen en Madrid. Yo creo que la trama de los hidrocarburos de David Azagra y del dinero en efectivo del Partido Socialista están empezando a converger ya. Están empezando ya a converger. Y vamos a tener dentro de poco un bombazo que puede y solo puede estar relacionado también con lo que hemos hablado al principio del programa de la lucha contra el narcotráfico y los vínculos del PSOE en Venezuela. Todo hay convergencia y unión, porque, claro, hoy el juez ha pedido las medidas cautelares más fuertes para los 3 empleados de Acciona implicados en el asunto de Santos Cerdán. En fin, la línea de defensa del gobierno es que esto de los pagos en metálico es común en cualquier empresa. Sí, pero hay que justificarlos, que es lo que ha pedido el juez. Dice, quiero que me explique los pagos y además quiero los justificantes. ¿Y dónde está el origen? Porque si no se ha extraído de la caja de un banco, han venido de otro sitio. ¿De dónde? Y claro, esto me suena cada vez más a Al Capone. Esto es una cosa, ¿se acabarán pillando a esta gente por una cosa tan nimia como los pagos en metálico y los justificantes correspondientes? ¿Qué cosas? Está bien. Yo creo que José Ramón da la clave, ¿no? Ya no es el pago que se haga por justificación de gastos. Hemos visto sobres incluso, ¿no? Con monedas. Efectivamente, si estás pagando una mordida no te vas a ir a la moneda, ya, no sé, redondeas por un tema de logística y de economía. El tema es el origen. O sea, ¿de dónde sale el dinero? ¿Y por qué va a ir alguien a sacar dinero a un cajero o a un banco? Sacar dinero con el trasiego que lleva eso y con la complicación de trazabilidad para pagar luego los gastos a los militantes. Eso no tiene justificación ninguna. Todavía si estuviéramos en, no sé, los años 90, sí, pues sería algo antes de la digitalización. Antes de la digitalización. Sí. Ya desde luego, después del COVID, yo es que no sé, pero llevamos sin ver un billete. Yo en las organizaciones empresariales que conozco es que no existe ni caja ni para pagar a, no sé, ni una propina a un repartidor. No existe. Eso es una cosa absolutamente del pasado. ¿Por qué el PSOE sigue actuando de una forma casi anacrónica, ¿no? Yo tengo una teoría para esos sobres, con eso, como dices tú, ¿no? Que lo que nos había sorprendido a todos, hay algunos tuits muy buenos de decir, a mí lo que me tiene loco es el 12 céntimos, sí, ¿no? Exacto. Y los 12 céntimos, ¿no? Bueno, si tú quieres traficar, o sea, si tú quieres que haya un tráfico de dinero en efectivo que ocultar, no puede ser el único dinero en efectivo que se trasiegue por la sede de Ferraz.
Por eso tú no implantas la caja, como todos conocemos, el pago de gastos a través de transferencias, porque el tráfico de sobres con dinero en efectivo, justificantes de gasto, tiene que ser algo habitual que no sorprenda a nadie en la sede, porque si todos los gastos, digamos, de justificantes se pagan por transferencia y luego ves un trasiego de billetes, dices, ¿y estos billetes de dónde salen? Entonces, había que acostumbrar a todos los militantes del Partido Socialista a que de forma sistemática hubiera dinero en efectivo, porque si no, enseguida pillas al que entra con... ¿Cómo puedes hacer que entre Carmen Pano con 20.000 euros en la sede de Ferraz y que a nadie le sorprenda? Pues porque muchas veces entra mucha gente con dinero en efectivo en la sede de Ferraz, porque hay que llenar esas cajas. Entonces, la mejor forma de disimularlo es que todos los pagos se hagan en efectivo. En fin. Esa es mi teoría. Habrá que justificar el origen. En todo caso, esa es la importancia de decir cuáles son los pagos. Es decir, tú puedes incluso tener mezcladas la caja A y la caja B, porque conocíamos el caso del Partido Popular en el que había una libreta específica para la caja B, pero es que si tú dices, bueno, pues yo no quiero que sepan cuál es, pues juntas todo, la caja A y la caja B, y la llevas en una única listado. Por eso no quieren darlos todos, porque en el momento en el que tú des todo el tráfico de efectivo y lo cuadres con la salida del banco, es cuando vas a ver un descuadre. No hay un descuadre en la caja de efectivo del PSOE, no hay un descuadre en la cuenta bancaria. Lo que hay es un descuadre entre las dos contabilidades, y ahí es donde va a haber un gap de dinero que no sabemos de dónde viene, y son los 90.000 euros. Y eso es lo que le llamaba Koldo, había mucho pitufeo. Sí, y luego, efectivamente, tenemos el origen de la caja del PSOE, pero la contabilidad de Acciona, empresa cotizada, auditada, con auditoría interna, con comisiones de auditoría. Han estado contando unas cosas extrañísimas. Esto en realidad no eran comisiones, eran pagos por servicios, bueno, un 2%, no siempre era un 2%, a veces el rey no estaba fijado que fueron... O sea, no es lo que parece, cariño, tal cual. Exacto. Pero o sea, todavía el PSOE, que efectivamente que los controles los decidirá Ábalos y Koldo, porque además todo converge también otra vez. Estaba también este señor Salazar aquí en los pagos en efectivo. O sea, son los mismos. Pero Gabriela. Pero en Acciona, de verdad. Gabriela, que en el canal de Isabel II, empresa pública madrileña, en el año 2023, Ernst & Young les ha negado el informe de auditoría porque su contabilidad no refleja la imagen fiel de la empresa. ¿Y qué ha pasado? ¿Tú has oído que haya pasado algo? Que te nieguen el informe de auditoría en una empresa cotizada equivale a la suspensión de las cotizaciones de esa empresa para que no se desplome y no valga cero. Bueno, pues Canal de Isabel II, empresa pública madrileña, que tiene en propiedad todas las redes de abastecimiento de agua. Sí, es la empresa de las alcantarillas. Sí, claro. O sea, entonces, lo que te quiero decir es que desgraciadamente en este país el nivel de corrupción ha alcanzado tales cotas que esto pasa y no pasa nada. Y no pasa nada. Una empresa que es de todos los españoles se le niega el informe de auditoría porque no refleja las cuentas y no sabes dónde están perdiendo dinero y no pasa nada. ¿Qué no va a pasar en Acciona? Una cosa más quería yo contarles, porque todo esto tiene un problema añadido. Esto es gravísimo, evidentemente. Si dijeras que es que el país funciona, no justificaría la corrupción ni muchísimo menos, pero aliviaría nuestra situación. Claro. Pero es que no. Es que es lo peor. Es decir, además de corruptos inútiles. Y lo que ha pasado con los fondos europeos, por ejemplo, es para no creérselo. Que nos han dado, creo que son 60.000 millones que hemos tenido que devolver. O sea, ¿de verdad? Y no es lo único, ¿eh? No es lo único. Estamos haciendo una línea de investigación que quiero compartir con ustedes en la redacción, que está dirigiendo Javier Orcajo. Creo que en Cuba este fin de semana se verá con detalle, pero ya les voy avanzando yo algo. Los tres, de momento, de los grandes fallos objetivos, que lo que demuestra es que nos gobierna una panda de incompetentes. Ahí van. Cuando un gobierno a la deriva promete soluciones, la realidad es que a veces se atascan en el modo error, con consecuencias que siempre llueven sobre el ciudadano.
El Ejecutivo ha decidido volver a retrasar hasta 2027 la entrada en vigor de su sistema antifraude Verifactur, con el que se suponía que se iba a facilitar la vida de las pymes y los autónomos a partir de 2026. Estamos generando trabajo. No puede ser que no nos ayuden a generar trabajo, que nosotros lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar y crear puestos de trabajo para que el país vaya adelante. Una decisión que castiga a los pequeños empresarios que llevan meses invirtiendo dinero para implementar un sistema que no es útil y ante la amenaza de sanciones por valor de más de 50.000 euros. Pues además lo hacen como quieren, no tienen en cuenta nada, cada vez son más y es insostenible. No solo las cuotas, sino la tasa de basura, los que tenemos comercios locales, es todo, es insostenible. Si vamos un poco más allá, el Gobierno también se ha olvidado de hacerlo bien con los conductores. Hace unos meses advertían de la obligatoriedad de utilizar balizas para señalizar el vehículo, una normativa que entrará en vigor en 2026, pero basada en un documento mal explicado y con cambios sobre la marcha. Están engañando a los consumidores con balizas que se presentan como homologadas por la DGT, sencillamente porque no están conectadas con la DGT, no cuentan con la tarjeta SIM que garantiza la conectividad. La actitud de la DGT está siendo lamentable, hay silencio absoluto, no se ha alertado a los consumidores de un fraude claro. Y por último, aunque no menos importante, casi 60.000 millones de euros de fondos europeos se esfuman y otros 15.000 millones difícilmente llegarán a tiempo. Proyectos como el PERTE-Chip o las líneas ICO-Verde e ICO-Empresas se quedan sin recursos tras haber renunciado el propio Gobierno de España a recibir estas inversiones. Una toma de decisiones que deja a autónomos bloqueados, conductores desinformados y dinero europeo perdido, mostrando claramente 3 ejemplos de la inoperancia de un gobierno que no cumple mientras España paga el precio. ¿Cómo te quedas, Gabriela? Bueno, pues es que la verdad que es tremendo, ¿no? Y además, a mí me hace gracia porque todo el rato hay una justificación sobre la sostenibilidad del medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos, la sostenibilidad del planeta. Pues que todo esto se hace insostenible a las propias familias, a las empresas y al ser humano en general, ¿no? Entonces, efectivamente es un disparate. ¿Yo puedo imaginar el paso siguiente? Todo esto no lo hemos podido hacer y hemos tenido que renunciar a 60.000 millones y hay otros 15.000 millones porque nos falta personal. Y entonces vamos a contratar medio millón más de claro, pero resulta que ahora más del 50% del PIB ya procede del Estado. ¿Sí? Y si seguimos avanzando en esa línea, no va a hacer falta una revolución para que esto sea la Unión Soviética. Oiga, por favor, dejen de vacilarnos de esta manera. Son extremadamente incompetentes. Porque si, como bien decías antes, si las cosas fueran bien, pues podríamos decir, bueno, son desagradablemente ladrones, pero por lo menos hacen funcionar el país de una manera razonablemente aceptable. No estamos perdiendo posiciones en términos de comparativos con los demás países de la Unión Europea, pero es que los estamos perdiendo. Estamos perdiendo en todos los aspectos que son mensurables en materia económica. Por favor, pero ¿en manos de quién estamos? Ya sabemos en manos de quién estamos, pero es una expresión que hay que aplicar constantemente. Estos señores se tienen que marchar. Yo tengo la peor de las sospechas. Hoy estábamos viendo en ISEP, la clase que tocaba esta tarde, la formación del Estado en España, que en realidad, ya sé que es pecado decirlo, pero cuando se construye de verdad por primera vez un Estado deficiente, es aquí en los años 50. Antes se intenta, pero no se consigue. Bueno, un Estado deficiente es un Estado neutro. Es decir, es una máquina formada por profesionales muy bien cualificados que te llega un montón de dinero de fuera y se recoloca. Quiero decir, es que eso realmente es mucho más mecánico de lo que parece, salvo que en el proceso de envío, recepción, distribución, intervengan elementos que no son neutros y objetivos, sino que solo vayan a dar dinero allá donde, por razones de partido, te interese. Entonces has distorsionado por completo el funcionamiento, un Estado que funcionaba lo arruinas y luego lo tienes que devolver. Es la impresión que me da, porque si no, no lo entiendo. Es decir, anda que no hay necesidades objetivas perfectamente calibradas en España, donde
meter esas inversiones. Cuanto peor, No, mejor. bueno, y luego yo creo que tampoco debemos olvidar el tema este de las balizas, ¿no? Porque realmente, de repente, sin que sepamos muy bien por qué, se nos obliga a todos a tener una baliza en el coche en vez de los triángulos, ¿no? La realidad es que nadie nos ha explicado muy bien por qué, y además de todos los timos que hay, tampoco conocemos muy bien la eficacia de esas balizas a la hora de señalizar realmente a distancia y de día, sobre todo, la existencia de un peligro, ¿no? Pero lo que sí que está clarísimo, es que es un criterio más para que nos pongan una multa. Eso sí que lo tengo clarísimo. Sí. O sea, teníamos antes, ¿no? Antes llevabas tu coche a revisión y se inventaron las ITVs, que me parece muy bien, pero ya tenemos que pasar, y si no llevas la ITV, ojo, ya no es que en el periodo en el que tú tienes como de prórroga, si te paran ya ahí, ya tienes también la multa. Es decir, primero nosotros circulábamos con nuestro vehículo, echábamos la gasolina en la gasolinera que había, que pagábamos con los impuestos nuestros el consumo de carburante, y circulábamos con nuestro coche y pagábamos el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Después empezamos a tener que pagar por aparcar en el aparcamiento en superficie en todas las ciudades. Después además tenemos la ITV. Y ahora que ya tenemos todo eso y que parece que ya no hay nada más que nos puedan poner, ahora nos cambian el triángulo por una baliza. Y estoy convencida que el día 2 de enero empezarán a parar coches a ver si llevamos la baliza o llevamos el triángulo, y nos cascarán lo mínimo una multa de 150 euros que se sumará a la tasa de gestión de residuos ecosostenibles, como dice Gabriela, de 200 euros que vamos a pagar. Además, tendremos que pagar el parking, porque no podremos atravesar el centro de la ciudad cuando vayamos a pagar una tasa o un impuesto a las oficinas de la Comunidad de Madrid, que están precisamente todas en el centro. Es decir, o sea, yo creo que esta máquina recaudatoria en la que nos hemos metido está absolutamente enloquecida. Sí, está enloquecida. Sí. Pero está también el elemento de la pérdida de libertad que tenemos los ciudadanos. Es decir, cuando estabas hablando de que pagamos y cada vez más, estaba pensando en que cada vez hay menos espacio para desplazarse y menos espacio para aparcar. Estoy hablando de Madrid, de dentro de la Almendra Central. Pero eso es evidente. Cuando hablabas antes de la baliza, el objetivo, estuve leyendo desde un principio, había cierto riesgo en bajar en una autovía del coche, dejarlo si podías en el arcén, bajarte y colocar el triángulo 50 kilómetros antes, porque te estabas exponiendo, porque la velocidad de circulación era muy alta, y se pensó, bien, sin bajar del coche, sacas la valija, la activas y accionas el mecanismo de adherencia, o es un imán, y lo pones en la parte superior y no has salido del coche. Pero es que cuando hay luz ambiental alta, la valija no se la luz de la baliza no se ve. No se ve como se ha podido comprobar. Lo del chip, que es que lleva un chip. Luego está el tema del chip, que es el tema del control. Esa es otra cosa. Aquí no hay conspiranoicos, aquí hay constatadores. ¿Qué hace aquí este chip? Y usted lo que quiere es que se me vea, deje el chip, porque todos los vehículos tienen ya un sistema, los nuevos, un sistema de aviso para decir, tengo una avería o he tenido un accidente. Algunos de ellos ni siquiera lo tienes que activar. El conductor suele llevar móvil ya, por si también, quiere llamar a la pero grúa. si tienes un accidente, salta el automático. Entonces, ¿esto a qué viene? Pues es la pérdida de libertades, aparte del dinero, evidentemente. Solo apuntar una cosa. En general, cuando hay una intervención que supone una restricción de libertad, una prohibición, tiene que llevar usted el cinturón de seguridad. Está justificado, hay un fin que... Se ha demostrado. Efectivamente, se ha demostrado que salva vidas. Pues efectivamente no somos del mayo 68, de prohibir, déjeme usted ir sin cinturón, porque hay un fin que lo legitima. Claro. El problema es que las intervenciones que se hacen y las prohibiciones que se someten y las consecuencias recaudatorias no están ordenadas hacia una creación de valor, hacia, hacia una industrialización de España, hacia algo bueno para las familias, algo bueno para las empresas. No, se usa más a más. Entonces, claro, el tema es que ya ni se justifica esa intervención, esa prohibición o esa multa, ¿no? Entonces, simplemente pues son casi medidas aleatorias que son trabas. Esto es verdad, que obstaculizan. A ver qué idea se nos ocurre para tocarles un poquito más los pelendengues. Si todavía queda alguien con ganas de tener coche, ¿cómo podemos seguir amargándole la vida? Totalmente. Pues se me ha ocurrido poner una lucecita. Es que es así. Es arbitrario, sí, aleatorio. En fin. Totalmente.
Me ha visto usted antes haciendo así y no estaba bailando una jota. Estaba, una jota. Estaba diciéndole que a la Publi ya, porque soy 42, 23, 42, 22, 42. En Canarias hay un asunto del que yo no querría dejar de hablar, porque mucha gente, es el tipo de tema que mucha gente ya ni saca porque lo has dado por perdido. Y nosotros no damos ninguna batalla por perdida. Y la de la Navidad, menos que ninguna. Publi y enseguida lo vemos. Más renos y menos belenes. Esa es la estampa que define cada vez más la Navidad en España. Lo que antes era una fiesta con significado y celebrada en familia se aleja de su origen y se acerca al consumismo. Donde antes había Reyes Magos, ahora hay Papás Noeles. Donde antes habían belenes, ahora hay elfos. Y donde antes se iba a misa, ahora se va al centro comercial a pasar el rato. Estos cambios son fruto de la influencia de Estados Unidos en la Navidad, que cada vez es más consumista y menos religiosa. Sin embargo, no se trata solo de la cultura yanqui, sino de la secularización de los partidos de izquierda. Son varios los gestos que confirman esta tendencia. El más reciente ha venido de Emiliano García Paje, que ha eliminado la Navidad y la Semana Santa del calendario escolar de Castilla-La Mancha. En su lugar, las ha rebautizado como descansos trimestrales. Yendo hacia atrás, Ada Colau desterró los belenes en Barcelona en 2020. Es más, propuso una alternativa a la cabalgata de los Reyes en un intento de hacer unas Navidades menos tradicionales que no tuvo ningún éxito. Ábalos en su día también prohibió el Belén de la estación de Atocha. Incluso algunos consistorios optaron por desear unas felices fiestas en lugar de Feliz Navidad. Y en 2015 Carmena anuló el tradicional Belén en la Puerta de Alcalá y optó por decoraciones luminosas no figurativas. Este rechazo a la Navidad también se puede ver en las campañas navideñas del gobierno, cada vez más centradas en el consumo, el turismo o el ocio. Algunos acusan a los dirigentes socialistas de rechazar todo aquello relacionado con la religión, aunque forme parte de la cultura española. Más allá de la tradición, ¿qué es la Navidad? Una Navidad sin natividad, pues es como una carcajada sin sonrisa. Lo que aconteció en aquel establo de Belén, la ternura de un Dios que tomó la imagen de la debilidad humana, la ternura que conmueve nuestro corazón. ¿Tan nocivo es el mensaje religioso como para rechazarlo? La Navidad significa nacimiento y hace referencia a ese acontecimiento que tuvo lugar hace 2000 años. Es una fiesta que para los cristianos celebra la esperanza, un acontecimiento que ha marcado la historia de España y que forma parte de su cultura. Cada vez se utilizan símbolos más vacíos y sin significado, como este Belén inclusivo de Bruselas, que ha eliminado el rostro de los protagonistas de la Navidad, la Sagrada Familia. No vaya a ser que alguien piense que... O sea, el sueño de Marx y Engels cuando escribieron la Sagrada Familia, hecho realidad en Bruselas. ¿Cómo encaja todo? Es impresionante, pero fíjate, yo hace 30 años, 35 años que estuve viviendo una temporada larga en Estados Unidos y ya se decía allí que las catedrales de la modernidad eran los centros comerciales. ¿Por qué? Porque la gente iba en masa a comprar y no iba en masa a misa. Y perdón por el retroécano. No, así es. Pero las cosas están cambiando ahí, donde el origen del mal, ahora mismo, hay un presidente que reivindica claramente la condición cristiana del origen. No ya porque en el billete diga confiamos en Dios, en el billete de dólar, sino porque realmente sabemos que en el origen de la cristiandad, que es el nombre verdadero de la civilización occidental, se encuentra la idea de Dios que se hizo hombre y no la idea del hombre que quiere ser Dios y que nos está trayendo por este camino de amargura. Así es que importa darle la vuelta. Que nuestros representantes, que son nuestros servidores, cosa que se olvida con frecuencia, no quieren ponerlo, tenemos que ponerlo en casa. Y cuando llegue el momento, respetar los plazos, poner a los Reyes Magos, ir avanzando a los camellos y, por supuesto, el día 24, rezar villancicos y cantarlos y que les vayan dando a estos tipejos. Con la zambomba. Yo creo que efectivamente tiene toda la razón José Ramón. Hay que tomar una actitud activa ante todo esto. No solo hay que poner el Belén en casa, es que hay que ir a ver los belenes. Seguimos teniendo belenes maravillosos. El Belén del Ayuntamiento es un Belén napolitano maravilloso. La Real Caja de Correos, donde está la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, también tradicionalmente pone un Belén muy bonito. Es magnífico, sí.
Os voy a decir, en San Sebastián de los Reyes la Asociación de Belenistas pone, para mi gusto, uno de los belenes más bonitos que se ponen en Madrid. Es decir, no solo tenemos que poner el belén en casa, sino que tenemos que volver a hacer de ello una tradición cultural. Es decir, tenemos que volver a salir a ver belenes, tenemos que promover las cabalgatas. Todos nuestros concejales en los ayuntamientos tienen que promover cabalgatas bonitas, cabalgatas a las que vayan las familias. Hay que buscar los sitios mejores, ¿no?, para que todas estas tradiciones resurjan, porque la realidad es que al final son un imán. La cabalgata de Madrid recibe abucheos. Cuando ha habido experimentos, ¿no?, ¿os acordáis? Aquellos Reyes Magos que nos puso Carmena, que cuando felicitó las fiestas del solsticio de invierno, porque por lo menos García Paje ha tenido a bien llamarles descanso del primer trimestre, descanso del segundo trimestre, pero es que Carmena nos felicitó el solsticio de invierno. Pero para acabar, tenemos que tomar una postura activa, desde las casas, desde los ayuntamientos, desde las instituciones. Nosotros tenemos Belén en la Asamblea de Madrid. En nuestro grupo parlamentario tenemos un Belén. El vicepresidente de la mesa tiene su Belén. Y bueno, pues se ha recuperado la Copa de Navidad gracias a que el grupo parlamentario de Vox empezó a hacer de nuevo esa Copa de Navidad para los trabajadores. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para recuperar el sentido cristiano de la Navidad. Sí, yo creo que lo habéis resumido muy bien, ¿no? España es un país de tradición católica, basada en la cruz, en el derecho romano, en la filosofía griega, por supuesto. Pero ya no es una cuestión únicamente cultural o de tradición, es que la religión trasciende, hay un tema de espiritualidad. Y si no defendemos la tradición nuestra y la espiritualidad cristiana y católica, pues tendremos, en vez de cantar villancicos, pues oiremos a los, ¿cómo se llaman?, los almohacines llamando al rezo. Si no ponemos belenes, pues no sé, habrá alguien que conmemore la égira del profeta. Es decir, si el terreno también religioso se abandona, habrá otra religión que lo ocupe. Si no tenemos catedrales, pues vendrán mezquitas. No simplemente por un tema puramente cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues como dice Meloni, yo estoy con ella, si a alguien le ofende, ¿no?, que oiga cantar un villancico, hay millones de países en los que no se preocupe usted que no le va a herir ninguna sensibilidad, ¿no? Entonces, pues sí, ser es defenderse, ¿no? Claro que decía Maestro. Es interesante que en general el argumento sea, para justificar esta descristianización, que es que, claro, se trata de que hay gente que no se siente reconocida. Cuando llega la Navidad y entra en vacaciones, hay gente que no se siente reconocida en la Navidad, pero sí en las vacaciones. Sí. Y vamos a ver, o sea, yo creo que dentro del grado de retroceso intelectual progresivo del país, acelerado en los últimos años a velocidad uniformemente acelerada, precisamente, esto es de las más gordas, ¿eh? Yo es que hacía tiempo que no oía una gilipollas semejante, porque, de verdad, no, estás tomando el pelo. Di la verdad, estás haciendo esto porque quieres llevarte bien con otras culturas extrañas que llegan, a las que sí que tienes respeto, porque les tienes miedo. Y porque crees que pueden ser tú masa de votantes en un momento determinado. Y es una auténtica vergüenza, así que no. Hay un tema semántico, ¿no?, que parece, yo creo que lo hemos traído de otros países, que si decimos Feliz Navidad, no, decimos Felices Fiestas. Yo he hablado con gente de otras generaciones y me dicen, antes se decía Felices Fiestas, no, tampoco pasaba nada, y además, quiero decir, nos referíamos a las 3 fiestas, al Año Nuevo, a la Navidad. Felices Fiestas. Conste que te lo digo no porque sea Navidad, sino porque tal, ¿no? Tienes que hacer una nota a pie de página de la felicitación. Entonces, qué ridículo. He visto un Twitter muy divertido de un señor que decía, no, hombre, yo ya no digo Feliz Navidad porque no quiero ofender a nadie y que se sienta atacado, entonces yo ya digo feliz nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, el único hijo de la única verdadera religión. ¿Te ha quedado claro? ¿Te molesta? Pues te fastidias, claro. O sea, llega un punto que efectivamente tanta barbaridad. Es una buena salida, efectivamente. En fin, bueno, y sabe usted otra cuestión que también es importante, forma parte de la memoria colectiva de muchas generaciones sucesivas de españoles. Y para construir esta mierda de mundo que están construyendo alrededor nuestro, necesitan, efectivamente, borrar esa memoria colectiva. Y borrar, por ejemplo, eso, claro. En fin, sí, todo tiene su sentido. Quedan 2 minutos y medio del programa. Yo, aunque queráis decir algo, yo quería dedicaros a lo siguiente. Vamos a ver. Que los trenes lleguen a su hora tiene un sentido. No el tren en sí mismo, sino la gente que va en ellos.
Porque generalmente cuando uno coge un tren, pues un martes, un miércoles, no es para ir de turismo. Es porque la gente se mueve pues para trabajar, para estudiar, porque tiene que ir al médico, yo qué sé, ¿no? Así que es importante que los trenes lleguen a su hora. No tiene ningún sentido eso de que ya se haya acostumbrado todo el mundo a que a lo mejor llega o a lo mejor no. Otro sí digo. Malos mengues se lleven a las acémilas que están diseñando la circulación de viajeros y la señalización en la estación de Chamartín. O sea, un señor impedido que sale, más que sale es expulsado de la estación, se encuentra con que para ir a coger un taxi tiene que dar una vuelta formidable, como si fuera un campo de fútbol, a un lugar donde hay centenares de taxis parados, pero no puede coger el que tiene más cerca, no, tiene que recorrer todo el... Vamos a ver. Generalmente el grado de inteligencia de una sociedad se mide por sus realizaciones. Entonces, tú ves el acueducto de Segovia y dices joroba, ¿no? Ves ciertas entradas y salidas del M30 y del M40 y dices aquí algo pasó, porque no tiene mucho sentido hacer una entrada en una vía de alta velocidad en la que te juegas la vida. Bueno, todo lo que está pasando en los servicios ferroviarios españoles en general y en estaciones como la de Chamartín en particular son una muestra evidente de que en España el intelecto retrocede a velocidad, vamos, de vértigo. Porque hay que ser muy borrico para diseñarlo así. Al final han tenido que poner a dos chavales, majísimas personas, seguro que un ingeniero nuclear sin trabajo, yo qué sé, a voces guiando a la gente. Y una chica en un lateral gritando, como aquella percebera que decía Alfonso Usía, percebes gordos como carallos dome. Lo mismo, pero puesta en una esquina para decir a la gente dónde tiene que ir el metro, dónde tiene que ir... España 2025. Gobierno de España. José Ramón Fernández, Ana Cuartero, Gabriela Camuñas. Mil gracias a los tres. Es que si no lo cuento reviento. Oiga, que descansen. Mañana más. Gracias.